Bueno, iniciamos el cuarto seminario del ciclo de igualdad de este año, que se desarrolla en la Escuela de Relaciones Laborales con el apoyo del Instituto de las Mujeres. En el seminario de hoy vamos a tratar la violencia institucional y quería agradecer tanto a las personas que van a estar en la mesa redonda como también a la moderadora. Antes de incidir en ello, sí que quería agradecer también, porque tiene mucho mérito, la asistencia de todas las personas que participan en el seminario como audiencia, pero además como audiencia activa, porque a través del chat pueden ir formulando preguntas que después se trasladarán a las personas que han compuesto la mesa, es decir, a las personas que han desarrollado sus respectivas ponencias. Y en el agradecimiento también tenemos que insistir, como hemos hecho estos días atrás, en la presencia de personas que están fuera de Madrid y fuera también de España, que se conectan desde Italia, desde Francia y sobre todo también para aquellas personas que se conectan desde América, con la diferencia horaria y el esfuerzo que eso también les supone. Queremos recordar que todas las sesiones se graban y se van a colgar en la web de la Escuela de Relaciones Laborales, de tal forma que cualquier persona que los quiera consultar, que quieran volver a ver alguna de las intervenciones, pues lo pueden hacer. O también aquellas otras personas que por motivo de trabajo querían, o cualquier otra circunstancia personal, querían haber estado en el seminario y no han podido, pues en ese momento, ¿no? Entonces pueden hacer uso de la grabación para poder visualizar ese seminario. Bien. Estamos haciendo un poco de tiempo porque la moderadora de la sesión, que es Begoña Marugán, está teniendo problemas con la conexión. Ayer también nos sucedió lo mismo con una de las ponentes, que el enlace que había utilizado no era el que tenía que haber usado para poder intervenir. Y bueno, pues hasta que dimos con cuál era la causa, pues nos llevó unos minutos. Y hoy nos está pasando algo muy similar. Son los inconvenientes que tiene este tipo de actividad, pero también tenemos que subrayar que las ventajas de poderlo hacer online, de poderlo emitir de esta manera, superan estos pequeños inconvenientes. El año pasado y este año también queríamos, bueno, o echábamos de menos lo que en ediciones anteriores habíamos podido disfrutar, que era esa presencia, esa cercanía física que da mucho pie a intercambio de pareceres, a poder tomar un café que organizábamos, un café muy informal, pero que posibilitaba que preguntas que a lo mejor no se podían haber hecho en el debate después de las ponencias, o bien a alguien que en ese momento no se le había ocurrido, pues podían aprovechar ese café, poder, ¿no? Ya digo que intercambiar pareceres entre asistencia y también con las personas que habían desarrollado las ponencias. Bueno, Begoña está ya en línea. Le damos la bienvenida y sobre todo un agradecimiento de moderar esta mesa, coordinar también esta mesa y otras del ciclo de seminarios, y solo decir que bueno, tiene muchísima experiencia en esta materia, va a intervenir como ponente en otro seminario distinto, de ahí ya le harán una presentación formal y mucho mejor que la que yo puedo hacer ahora aquí. Pero hay que destacar también su calidad humana. Y con esto ya me callo y le cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Gracias además por haber hecho la introducción.
En Madrid tenemos una huelga de maquinistas y vengo corriendo. Mi intención era conectarme unos minutos antes, entre otras cosas, para saludar a la mesa que tenemos, a la mesa de ponentes, con quien tengo el gusto de compartir esta tarde. Son ampliamente conocidos porque otras veces nos han acompañado en otros eventos. Lo hicieron tan bien, nos gustaron tanto, que les hemos querido volver a llamar para que podáis disfrutar de su conocimiento. Vamos a hacer una mesa sobre violencia institucional. Creo que este es un problema también, porque no es solo la violencia que reciben las mujeres por parte de sus parejas, sino que también las administraciones públicas tenemos la responsabilidad y la obligación de dar unos buenos tratos, ¿no? La mesa lo que vamos a hacer es hacer una especie de recorrido. Vamos a empezar por un recorrido que padecen las mujeres que denuncian estar sufriendo estas situaciones, y entonces vamos en primer lugar a tener un enfoque policial, y para ello vamos a contar con Álvaro Botias, que ahora os contaré un pequeño currículum suyo, aunque es muy amplio, pero intentaré no ser muy larga, Álvaro, sobre todo por aprovechar el tiempo, porque después sé que hay muchísimas preguntas y lo que me interesa es que os puedan responder las profesionales, los profesionales a vuestras inquietudes. Seguiremos después con Cira García, que Cira García es jueza del juzgado de primera instancia de violencia de género, el único que hay en Castilla-La Mancha, que está en Albacete. Y la última ponente será Silvia Fernández, que ya nos hablará de algo que no se suele hablar casi nunca, y es de qué sucede en las prisiones, ¿no? ¿Qué sucede con estas penas? Me parecía que podía ser un recorrido interesante. En primer lugar va a hablar Álvaro Botias, como os decía, Álvaro Botias Benedit, ¿no? Por hacer un pequeño homenaje también a sus madres, a nuestras madres. Álvaro en este momento es jefe del grupo de gestión de la Comisaría Provincial de Málaga y está a cargo de la Delegación de Automoción. Pero Álvaro es licenciado en algo tan peculiar como Ingeniería Química. Es graduado en Criminología por la Universidad Internacional de La Rioja y ha hecho varios másteres. Ha hecho un máster en Riesgos Laborales, otro en Calidad y Medio Ambiente, otro en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Tiene experiencia laboral como Inspector Nacional de Policía y ejerciendo de jefe de la Unidad de Familia y Mujer del Grupo de Investigación en la Comisaría Provincial de Málaga. Es docente, tiene una amplia experiencia docente, es profesor titular en el Instituto Superior de Seguridad Pública, es formador a nivel nacional y provincial de género, de violencia doméstica y sexual en la División de Formación y Perfeccionamiento y la Subdelegación de Gobierno, formador en el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía, y es ponente y conferenciante habitual, asiduo y muy buen conferenciante, muy buen comunicador en muchos otros espacios. Tiene varios libros publicados, además de ser globero. En el pequeño rincón de Álvaro le podéis comentar, le podéis consultar. En Twitter también hace unos hilos que yo he utilizado a veces después para ilustrar y para conocer algunas de las peculiaridades del tratamiento que hace la policía y otras instituciones. Es autor del libro La lucha contra la violencia de género, vivencias de un policía, en clave de igualdad o violencia sexual. Tiene múltiples premios porque es una persona tremendamente premiada. Tiene el premio Compañero por la Igualdad, o sea que muchas gracias Álvaro, porque creo que necesitamos mucho el posicionamiento de los hombres y los hombres diciendo basta ya. Creo que el silencio de los hombres es cómplice, con lo cual levantar la voz me parece un acto muy necesario. Te lo agradezco. Es premio Mujeres en Igualdad de Fuengirola, premio Meninas de 2008 en la modalidad de diploma. Premio en el mejor libro de categoría de superación de la editorial Círculo Rojo, premio al mejor libro en la categoría no ficción de la edición Adaver, premio Meninas 2019, reconocimiento del Partido Popular de Málaga en la categoría persona comprometida en la lucha contra la violencia de género.
Yo también te lo agradezco. Para nosotros es también un premio tenerte aquí con nosotras y esta tarde nos vas a hablar de la victimización secundaria, desde la victimología, y vas a darnos algunos datos sobre estudios recientes y facilitar herramientas para un correcto tratamiento de las víctimas desde un enfoque interdisciplinar. Muchísimas gracias, Álvaro. Te cedo la palabra. Tienes 20 minutos, eso sí, para que luego tengamos tiempo de consultarte, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a Eva y a Jorge por contar conmigo. Para mí es un placer acudir a este tipo de foros, de encuentros, porque acabo enriqueciéndome más que yo transmito, ¿no? Al final. ¿Se ve la pantalla? Acabo de compartirla. No sé si podéis verla. Creo que sí, ¿no? Se ve, Álvaro, se ve muy bien. Gracias. Bueno, hoy sí es cierto, vengo en calidad de criminólogo, ya dejé mi puesto, ¿no?, en la unidad de familia, vengo a contar cuál fue mi experiencia durante esos 6 años y cuál está haciendo ahora pues, el desarrollo, ¿no?, los contenidos que estoy trabajando desde la criminología. Empiezo ahora el doctorado en la Universidad de Salamanca y quiero ahondar en esto, ¿no?, en perspectiva de género. Siempre me gusta romper hielo con un relato de mi segundo libro, En clave de igualdad. Hoy he escogido el microrrelato, un acto de valentía. Voy a leerlo en alto, ¿vale? Para aquellos que no lo tengáis delante. Se dirigía a mí de forma sistemática con adjetivos como puta, fulana, gorda, desgraciada. Macarena lo estaba haciendo de maravilla. Quedaba muy poco para terminar con su relato de dolor y sufrimiento. Ella era profesora de universidad y él médico especialista en cirugía. Costaba asimilar que un hombre con su formación y fama fuera capaz de recurrir al menosprecio con esta facilidad. El machismo no entiende de edades ni de niveles culturales. Tranquila, Macarena, bebe un poco de agua y respira hondo. Ya casi estamos, valiente. No había dejado de llorar desde el inicio de la declaración. La abogada especializada no le soltaba la mano. Qué bien poder contar con ella. 2 siempre aportan más que 1, sobre todo en el plano emocional. El acto de la denuncia finalizó con éxito. Macarena, después de esas 2 intensas horas, se mostró agradecida y las 3 nos fundimos en un gran abrazo. Había puesto la primera piedra para ser libre. Bien, estamos ante un relato que reproduce y representa el acto de la denuncia, ese primer contacto con las instituciones que se torna en fundamental, ¿no? Esa primera impresión que las víctimas se llevan de cómo respondemos, cómo responden las instituciones ante una necesidad, ante un problema, ¿no?, de tal magnitud, como veremos a continuación. Es fundamental que en ese primer contacto ellas vean confianza y vean cercanía, ¿no? Un estudio reciente de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género dice, por si fuera poco, ¿no?, que una mujer invierte como tiempo medio 8 años y 8 meses en denunciar o expresar malos tratos. Denunciar en el supuesto de acudir a un cuartel o a una comisaría de policía o a un juzgado, o expresar malos tratos si deciden ir a servicios sociales o a un instituto andaluz de la mujer y transmitirle cuál es su situación a un tercero profesional especialista, pero ajeno a la fuerza y cuerpo de seguridad. Como digo, el estudio proviene, ¿no?, de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Es de 2019, pero los resultados fueron publicados en septiembre del año pasado. Se basa en 1.200 entrevistas a víctimas y además entra a analizar cuáles son las formas que adopta la violencia de género en este caso, ¿no? Concluye que en un 89% es psicológica, esto en contra a lo que pudiéramos pensar. Desde las propias instituciones hemos estado lanzando un mensaje que, bajo mi punto de vista, ¿no?, a mi juicio, pudiera ser erróneo en el sentido de poner el énfasis en la violencia física, ¿no?, que vemos que representa solo un 68% en comparación con la psicológica, y además la huella que suele dejar esa violencia física no es tan duradera como la violencia psicológica, el control, el acoso, el menosprecio constante, ¿no? Vemos que en un 42%... Álvaro, un ¿sí? momentito, nos pide Rosa, por favor, si ¿sí? podrías ponerlo en modo presentación para que cubra toda la pantalla. Vale, a ver, nueva función, compartir pantalla. Es que lo he intentado y no me deja. No sé, le he dado ahí al... A ver, ahora, ¿se ve? Ahora, perfecto. La tecnología, ¿eh? Vale, estábamos por aquí. Sí. Perfecto, ahora sí mejor. Es que le he dado antes y no he reaccionado. Bien, decía que la violencia de género adopta diferentes formas. Íbamos por la económica. Está también la ambiental, es la violencia sobre los objetos, sobre las cosas, ¿no? Esos marcos que se estrellan contra la pared, la rotura de enseres dentro de un enfado, de una agresividad, ¿no?, que se sale de tono.
y la violencia sexual, esa gran desconocida, esa violación por confianza, ¿no?, que la llaman las psicólogas y que tiene lugar en el ámbito de la pareja en muchos casos por miedo a cuál sería la reacción si la víctima no dice que sí, ¿no? En un 15% de estos casos de las mujeres habían sufrido todas las modalidades de agresión. Esto indica que el agresor es polivalente, ejerce la violencia en cada momento, ¿no?, el tipo de violencia que necesita y hace uso, como digo, de todas estas formas, ¿no? El tercer punto que me gustaría destacar de ese relato que nos abre boca, ¿no?, para romper el hielo, es la necesidad de tener a mano siempre esas dos herramientas, ¿no?, la empatía y la escucha activa. Empatía y escucha activa. Empatía, sobre todo nosotros, los hombres, porque tenemos que ponernos en el lugar de las mujeres. Nosotros no vamos a sufrir esa violencia estructural, esa violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres, no lo vamos a sufrir nunca porque somos hombres, y tenemos que hacer un esfuerzo, si cabe, extra para ponernos en su piel, para ponernos en su situación, ¿no? Y la escucha activa, esto insisto mucho en todos los cursos, sobre todo a primeros actuantes, es necesario que nos armemos de paciencia, ¿no? Una mujer que decide acudir a las instituciones y contar su sufrimiento directamente vomita. Ella llega allí y te lo va a contar todo con pelos y señales, desordenado, entre cada hecho, cada episodio te va a intercalar una anécdota que a lo mejor no tiene nada que ver, y en esos casos tenemos que armarnos de paciencia y escucharla, no interrumpirla, como veremos, ¿no? Acompañamiento, la importancia de la abogada especializada, lo hemos visto en el relato, qué necesario, ¿no?, es que haya otra persona de su lado del escritorio, esa abogada especializada que no solo viene a aportar información jurídica, sino acompañamiento emocional. De hecho, en Málaga contamos con un equipo, son 20, solo hay un hombre, por eso hablo también en femenino, son 19 mujeres, y están muy implicadas. Ellas le dan la mano a la víctima, la acompañan, bajan a cafetería, les compran un bocata, están allí como una compañera, ¿no? Muchas veces es verdad que se están enfrentando a un uniforme, está al otro lado del escritorio, y tener a esa persona a su lado es muy importante, ¿no? Y por último, es muy importante también, es fundamental, la formación en perspectiva de género, como veremos. Bien, ¿qué es la victimización secundaria? Es el concepto que nos trae hoy aquí. Aquí aparece, de la mano de este concepto, tenemos una ciencia relativamente moderna, como es la victimología. Hablo de ciencia autónoma porque se ha independizado de la criminología, ha adquirido entidad propia, y lo que pretende la victimología es poner a la víctima en el centro del proceso penal. Queremos situar el foco sobre la víctima. Ella ha sido históricamente la gran olvidada. Nos hemos centrado desde el sistema de justicia en la retribución y el castigo como metas principales, pero no nos hemos parado a preguntarle a ella qué es lo que quiere, ¿no?, de nosotros, qué necesita. La victimización secundaria, bueno, me he saltado el concepto, pero ahora paramos aquí, ¿no? Existen 3 tipos de victimización. La primaria, que es la que surge a raíz del hecho delictivo, es el daño que se le causa a la víctima por el agresor. La secundaria, este sería el daño que causa el sistema jurídico penal, el tratamiento de la institución a la víctima, y luego existe una terciaria, que en este caso está centrada en el agresor y que vamos a obviar, ¿no? La victimización secundaria es algo que depende de los profesionales y que tenemos que evitar a toda costa. El objetivo es evitar esa victimización secundaria y que el tratamiento, la intervención con las víctimas sea correcta y sea suficiente para que puedan encontrar la salida y sobrevivir, ¿no? Tenemos que dar, como digo aquí en el último punto de la diapositiva, una respuesta a sus expectativas. Bien, como último estudio que me gustaría traeros antes de entrar de lleno en el análisis, sobre todo a nivel policial, y en la presentación de un par de decálogos que he elaborado, son consejos que yo he ido elaborando a lo largo de estos 6 años en la unidad de familia, y que valen bien para un policía o bien para una trabajadora social, para cualquiera que tenga un contacto con la víctima, un contacto íntimo, incluso un primer contacto, ¿no?, en el que ella vierta ese relato que he dicho que es un relato atropellado, ¿no? Vomitan ese sufrimiento. Como digo, vale ese decálogo tanto para unos como para otros. Luego al final veremos brevemente la investigación, en qué consiste, Biogen, y haré una serie de propuestas que os dejaré sobre todo para el debate, ¿no? Propuestas que lo que pretenden es evitar esta victimización secundaria y conseguir un trato excelente, ¿no?, un trato de excelencia con las víctimas de violencia de género. Bien, este estudio es el segundo más moderno, es después del que os he presentado, del tiempo, esas 8 años y 8 meses como tiempo medio. Este es el estudio más reciente, fue presentado prácticamente a finales del año pasado, y nos viene a traer algo, bueno, que ya sabíamos, ¿no? Estamos ante una violencia estructural,
es una violencia que está, por desgracia, muy extendida y concluye este estudio de una muestra de casi 10.000 mujeres que un 57% de las mujeres mayores de 16 años en España han sufrido violencia de género en alguna de sus formas. Este estudio es novedoso porque incorporan por primera vez conductas de acoso sexual y stalking, el acoso, el hostigamiento dentro del ámbito de las parejas. Hablan del acoso sexual, que es un concepto, está recogido en el Código Penal en el artículo 184, que se saldría de ese concepto de violencia de género estricto con el que nos solemos mover, que es el que nos facilita nuestra ley integral en el artículo 1, es la violencia que se ciñe al ámbito de las relaciones de pareja. Aquí el acoso sexual abre un poco las miras y lo que pretende es incluir pues, toda la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Dice que un 40% de las mujeres han sufrido un acoso sexual en el trabajo. Miradas lascivas, comentarios fuera de lugar, proposiciones de tipo sexual, etcétera, etcétera. Sin embargo, la denuncia no llega hasta que acontecen hechos de mayor gravedad. Esto está ocurriendo. Mi trabajo fin de grado se basó en esto, en un análisis de sentencias, y está ocurriendo que las mujeres en estos casos esperan a que haya un contacto directo sobre sus cuerpos. ¿Y por qué esperan? Esperan por varios motivos. Esperan por miedo a perder el trabajo, por vergüenza, y también por miedo a no ser creída. En algunos casos, incluso, algunas de las que he tenido yo la oportunidad de tratar, de ayudar, me han llegado a decir que no sabían que esa conducta podía ser delictiva. Fijaos, ¿no? A nivel social, cómo todavía esto se encuentra normalizado, ¿no? Bien, dejamos esta parte introductoria, voy un poquito más rápido que no quiero quitarle tiempo a mis compañeras y os digo brevemente cuáles son las 4 maneras en las que llega la noticia del crimen a un determinado cuerpo policial con competencia en violencia de género. La primera es la denuncia de la propia perjudicada, en un 70% de los casos aproximadamente. La segunda, la denuncia de terceros. Hablo de familiares, amigos. En este caso, solo el 2% cada año llegan a través de terceros. Hay que seguir trabajando en ese apoyo externo, ¿no? Esa intervención de terceras personas, porque esto es un problema público. En el segundo punto tenemos la llamada a la sala operativa, en torno al 15% normalmente llegan de la propia víctima, en las que llaman al 091, al 062 en el caso de la Guardia Civil, o al 092 en el caso de la policía local pidiendo auxilio, ¿no? Y esto deriva en una actuación policial. El tercer punto son averiguaciones policiales o colaboración ciudadana. Existen correos anónimos en muchos casos, si quiere la persona que da la información, en los que se puede facilitar información relativa a la existencia de violencia de género, ¿no? De casos de violencia de género. Y por último, los oficios que nos llegan de juzgados y fiscalía, normalmente acompañados de partes de lesión. Bien, este es el primer decálogo que va dirigido sobre todo a los primeros intervinientes, lo uso en las formaciones que doy a policía local y a compañeros que intervienen en primera instancia en el lugar de los hechos. La prioridad es auxiliar a la víctima, ¿no? Siempre hay que tener presente que los hechos suelen ocurrir en un domicilio, entre las 4 paredes de un domicilio. Si no nos franquea la entrada, pues tendrán que valorar si acceder de propia autoridad, en el caso de que se den esas circunstancias de urgencia y necesidad, ¿no? Identificar a la totalidad de los presentes. Siempre ocurre que cuando llegamos, como digo, falta apoyo externo a un lugar de los hechos, puede que haya personas que estén abandonándolo, ¿no? Que no quieran figurar, sepan que la policía ya está allí y lo que hagan es abandonarlo. No es necesario que tomen filiación de todas estas personas para luego poder aportarla a un futuro atestado en calidad de testigo, ¿no? Si lo que tienen que aportar es interesante. Entrevistarnos con las partes por separado, esto es importantísimo, es importante que ni se oigan ni se vean. Buscar cuartos, compartimentos aislados en el que un policía se entreviste con el presunto agresor y una policía, a ser posible, del sexo femenino, con la presunta víctima. Pongo ahí, los niños siempre dicen la verdad, esto es una frase robada de María, de una fiscal con la que he trabajado estos 6 años. No es cierto, no siempre dice la verdad, ¿no? Pero ella valoraba mucho ese primer relato espontáneo, ¿no? En función de la edad y el grado de madurez que los menores pueden tener en un lugar de los hechos, ¿no? Si su papá le ha dado un guantazo a su mamá, si le ha tirado de los pelos, ¿no? Ese primer relato, ellos sufren esta violencia en primera persona y espontáneamente en esos casos pueden que lo verbalicen y digan exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Analizar en profundidad la escena, desorden poco habitual, enseres rotos, mechones de pelo por el suelo, golpes en puertas y paredes. Hay que valorar en base a las lesiones causadas, sobre todo en la zona del cuello, en la zona más peligrosa, de la cara, lesiones visibles, y la posible presencia de rastros biológicos si se avisa a policía científica. Intervenir instrumentos del delito, el cuchillo de cocina, en el caso de que se haya usado, se fotografía y se aporta al atestado. Trato empático y cercano, nuevamente, en esos primeros momentos, como digo, son clave. Ella tiene que notar que estamos de su lado y que puede confiar en nosotros y acompañarla
ofrecer a la víctima ese traslado al centro médico y a la comisaría para interponer denuncia. ¿Cuáles son los objetivos generales de la atención en comisaría? El primero es la información es poder y en este caso, más si cabe, la víctima se encuentra en una situación de incertidumbre total, no sabe si está haciendo bien, está indecisa, puede que no denuncie y tenemos que informarla en qué consiste el proceso penal, de qué recursos dispone en calidad de víctima de violencia de género. Ella tiene que tener a su alcance todos esos datos para tomar una decisión acorde, ¿no?, a esa información. Asistencia letrada especializada, como digo, es fundamental que esté esa abogada que conoce más en profundidad que un determinado policía la terminología jurídica. Reducir al mínimo las futuras intervenciones. Claro, la idea es que esa mujer que acuda a comisaría se vaya con todo hecho, incluso si necesita recurso asistencial, que podamos pedirle una cita en el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Que no tenga que ir luego peregrinando, como decimos los criminólogos, por las diferentes instituciones, solicitando, ¿no?, los diferentes tipos de ayuda a los que tendría derecho. Tenemos que darle toda la información en ese primer contacto. En comisaría se lleva a cabo la denuncia, la valoración policial de riesgo, la orden de protección se cumplimenta en caso de que ella desee solicitarla, el alejamiento y la incomunicación y otras medidas que incluye, y las medidas de autoprotección, se la informa, ¿no?, de una serie de medidas, de una serie de precauciones, por decirlo de alguna manera, en las que, bueno, las que debe tener en cuenta desde ese momento en adelante. Acompañamiento, si fuera necesario, valoraremos si tiene en su entorno a alguien que la vaya a acompañar o si al día siguiente hay que ir con ella al juzgado. ¿Cuáles son las recomendaciones para la toma de declaración a víctimas de violencia de género? Esto, como digo e insisto, es válido para todos los agentes que intervengan con víctimas de violencia de género. Necesitamos de un espacio íntimo y privado, un despacho individualizado separado del resto de dependencias. Fundamental contar con ese espacio, un espacio que a ser posible tiene que estar bien decorado, bien mantenido, que sea acogedor, en el que ella se sienta cómoda y pueda expresarse sin ningún problema. Nada de incluirla o de sentarla en una sala de denuncia atestada de otras personas que están denunciando pues que le han robado la cartera en la calle o cualquier otro delito que también hay que tratarlo, pero que no debe estar escuchando el relato de esta mujer bajo ningún concepto. Información, lo he dicho, lo reitero, dar a conocer a la víctima la totalidad de los recursos a su alcance, recomendar la vía de la denuncia, nosotros nunca la vamos a imponer, la policía no puede imponer esa vía, la decisión es suya. Tenemos que darle toda la información y recomendarla como una vía muy eficaz para detener la violencia. Empatía, abrirnos a entenderla, ponernos en su piel, sobre todo los hombres, escucha activa, dejar que cuente, seguirla sin interrupciones, no culpabilizar, importantísimo, nada de dudar del motivo por el que no ha denunciado antes, eso tiene que quedarse atrás, eso de por qué no viniste después de la primera vez que te pegó. Bueno, yo creo que ya a día de hoy la formación está llegando y esto ya no ocurre, ¿no? Quiero creer que ya no ocurre. No cuestionar, esto no significa no dar credibilidad, sino no cuestionar su relato. Ella está diciendo esto, yo lo voy a plasmar de esta manera. Luego habrá una investigación, pero en ese primer momento ella tiene que narrar lo que ha ocurrido y nosotros transcribirlo. Dejar a un lado las consecuencias para el agresor, a no ser que ella expresamente pregunte. No vamos a informarla de esa detención. Más de una víctima, yo he tenido muchas, ¿no?, que se han levantado al saber que se le va a detener o qué actuación se va a llevar a cabo con el agresor. Vamos a intentar no hablar de ello, a no ser que ella pregunte. Si pregunta, no podemos mentir. Reconocer su esfuerzo con frases del tipo ánimo, era una valiente, lo decía en el relato, en un acto de valentía. Ánimo, era una valiente, lo está haciendo de maravilla. Hay que reforzarla, ¿no?, porque es que la denuncia es precisamente eso, un acto de valentía. Acompañarla, el seguimiento y acompañamiento es fundamental. Ya para ir terminando, os pongo aquí una serie de aspectos relacionados con la investigación para que tengáis esta información, aunque sea breve, ¿no? Solicitamos normalmente el historial médico al distrito sanitario para cotejar los episodios violentos que ella comunica, de los que ella informa. Es importante llevar a cabo un informe vecinal. Aquí usamos la figura del testigo protegido. Si vemos que algún vecino o vecina, algún miembro del vecindario tiene algo que aportar, podemos emplear esta figura que la legislación española nos facilita, con la que nos provee. Analizar la documentación y las conversaciones. Hoy con WhatsApp tenemos la suerte y la desgracia, ¿no? La violencia de control se incrementa, se multiplica, pero también pues, deja una huella digital, dejan pruebas, ¿no? Se queda grabado esa documentación, esas conversaciones, hay que aportarla, hay que analizarla, incorporarla al atestado. Testificales de referencia, pongo de referencia porque ya hemos comentado que esto suele ocurrir entre las 4 paredes del hogar y cuesta encontrar un testigo directo de los hechos. El testigo de referencia es la persona que recibe esa información de la víctima en primera instancia, aquel o aquella quien le cuenta lo que ha ocurrido, ¿no? Normalmente pueden aportar también cuál es su estado emocional
y es, bueno, es un aspecto importante de incorporar dentro de las investigaciones. Especial referencia al delito de acoso, las rupturas no aceptadas suelen surgir cuando el agresor no acepta la ruptura, busca la cercanía física, quieren volver con ella a toda costa. El revenge porn, la venganza pornográfica, lo mismo, surge a raíz de rupturas no aceptadas y en estos casos interesa la intervención del móvil desde el que se produce la difusión. La venganza pornográfica es el envío de imágenes o vídeos con contenido sexual que fueron grabados durante o cuando la relación estaba vigente y difundidos para vengarse o para recuperarla a posteriori. Bien, por último, la valoración policial del riesgo. Biogen, todos y todas conocéis Biogen, aquí no aporto nada secreto, esto es público, podéis encontrarlo en Google, ¿no? Con una consulta sencilla. Biogen es un programa empírico de cálculo del riesgo de reincidencia. Reincidencia de cualquier tipo. Este es un pequeño problema, ¿no? La reincidencia de cualquier tipo puede ser de mucha gravedad o de poca gravedad. Reincidir es si he presentado una denuncia y se tramita la orden de protección. Imaginaos que el juzgado concede esa orden de protección con un alejamiento y él se aproxima a ella con la intención de recuperarla. Por favor, vuelve conmigo. Sería un acto de reincidencia. También sería un acto de reincidencia ir a buscarla con la intención de quitarle la vida, ¿no? Hay una modificación de 2019 que tuvo lugar por el asesinato de las dos niñas de Alicante, un caso muy sonado en 2019, un padre que asesinó a sus dos hijas para dañarla a ella, ¿no? Y fue una escalada de violencia inesperada. Es muy complicado calcular o predecir la conducta violenta, ¿no? Y en este caso así se demostró. Y lo que se busca con esta modificación es introducir dos diligencias, una de especial relevancia y otra de menor en situación de vulnerabilidad, que nos pueden indicar, o que en este caso indican a la jueza y a la fiscal, que existe un caso en el que se puede dar un salto de violencia inesperado, que no se va a seguir la escalera de la violencia de Carmen Ruiz Repuyo, por ejemplo, ¿no? Predecir, como digo, escalada de violencia inesperada. Aquí aparece la criminología como ciencia multidisciplinar, con el objetivo, como he dicho, de predecir la conducta violenta y para ello, ¿cómo lo hacemos? Valorando violencia pasada para hacer estimaciones futuras, en base a lo que ella nos cuenta, en base a quién es él, a qué ha hecho anteriormente, a quién es ella, a cómo son sus entornos, a los registros que existen, si hay informes médicos, si hay informes psicológicos. De esa manera, con esa violencia pasada, intentamos hacer estimaciones de qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Aquí se habla de factores de riesgo y factores de protección. Es muy importante que la denuncia sea completa, porque esos ítems los tiene que rellenar el evaluador con la información de la denuncia. En ningún caso, preguntarle directamente a la víctima. ¿Cuáles son las líneas de mejora futuras que yo os planteo? Y ya con esto termino. Hay que invertir en formación y especialización, es fundamental, se está haciendo, hay que seguir insistiendo en la formación y especialización de los profesionales que se dedican a trabajar, a intervenir con víctimas de violencia de género, crear sinergias, aquí lo estamos haciendo hoy, juntar a esos diferentes profesionales, unirnos, compartir esos contactos, compartir los casos, las opiniones y acompañar a las víctimas todos juntos, ¿no? Como si fuéramos uno, intercambio fluido de información, mesas de trabajo, todo esto va en relación con el punto segundo de crear sinergia. Sinergia y lo ideal que sería, pues para mí una ventanilla única, 24/7, en la que la víctima acudiera y tuviera pues todo lo que necesita. Hubiera una psicóloga, hubiera un policía para tomarle la denuncia, hubiera una trabajadora social y hubiera, en definitiva, una asistencia integral que evitara esas futuras peregrinaciones, ¿no? Hablo de asistencia psicológica en situaciones de crisis, ¿no? En las comisarías y los cuarteles no contamos con psicólogas especializadas en situaciones de crisis. Muchas veces a estas mujeres antes de denunciar hay que prepararlas y no contamos con esa asistencia, al menos en Málaga capital, y me consta que en la mayoría de los centros policiales tampoco, no contamos con esta asistencia psicológica en situaciones de crisis. Tenemos que tirar, ¿no? de esa sinergia, de esas relaciones con las psicólogas del entorno, ya amigas en muchos casos, ¿no? Para que acudan, para que asistan, para que, bueno, se salte un poco incluso su línea de trabajo y acompañen, ¿no? En muchos casos a esta mujer. Hay que establecer también un seguimiento estrecho del agresor y valorar el riesgo conjuntamente con las unidades de valoración integral forense de los juzgados. Hasta aquí mi intervención. Me podéis encontrar en Twitter, en Facebook, ya lo ha comentado Begoña, y en estos 3 libros pues narro un poco cuál es mi experiencia e intento transmitir sobre todo esa necesidad de trabajar contra la violencia de género como comunidad, ya que es un problema público, un problema estructural que hay que combatir desde todos los focos posibles. Muchas gracias por vuestra atención y quedo abierto a cualquier duda o pregunta que queráis plantear. Muchas gracias, Álvaro.
por ceñirte casi al tiempo, he visto que ha sido bastante deprisa, pues estáis haciendo algunas intervenciones o preguntas, las estoy recogiendo. Luego al final se las devolveremos a los tres ponentes, ¿de acuerdo? Ahora le paso la palabra a Cira García Domínguez. Cira está en el juzgado de instrucción número... Bueno, voy a contar su historia porque ha pasado por unos cuantos juzgados. El primero estuvo en Fuenlabrada, aquí en Madrid. Después estuvo en el juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Orgaz, Toledo, casi 5 años también. Después en el juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Guecho, en Vizcaya. Y finalmente en el juzgado de violencia sobre las mujeres número 1 de Albacete, que como decía al principio, es el único juzgado de violencia de género que hay en esta comunidad. Cira lleva ahí desde hace 7 años. Además, está asociada a la Asociación de Mujeres Juezas de España, formando parte de sus órganos directivos, y coordina además la Comisión de Violencia de Género y de Igualdad de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Es delegada territorial de Castilla-La Mancha del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género. Y lo más importante, nos dice ella, porque les pedí que me dijeran cómo querían ser presentados, y esto me parece muy interesante. Cira dice: lo más importante es que estoy concienciada, sensibilizada y comprometida con este tema, participando en todas las actividades que pueden ser útiles tanto a nivel universitario, educacional y formativo. Cira es la jueza de violencia, tiene una amplia experiencia, tiene una mirada comprometida y una mirada crítica para mejorar, igual que ha expresado Álvaro, y con Cira también hemos trabajado estrechamente y hemos aprendido muchísimo de ella. Gracias, Cira, gracias además por tu cercanía y por esa revisión que haces de punto con punto algunas situaciones que se podrían modificar para que las mujeres sufrieran menos violencia por parte del Poder Judicial. Gracias, Cira. Tienes la palabra. También 20 minutos, ya lo siento. Vale, muy bien. Bueno, solamente medio segundo para agradecer personalmente las palabras que me has dedicado, Begoña, aunque con 2 aclaraciones. Soy la única titular del juzgado exclusivo de Castilla-La Mancha, pero hay juzgados de violencia en toda Castilla-La Mancha, pero soy la única titular del juzgado. Y llevo ya 10 años en este juzgado. Son 2 aclaraciones que, si me permites, quería que dejara constancia por mis compañeros, que también hay jueces de violencia en toda Castilla-La Mancha. Bueno, también agradecer personalmente a Jorge y a Eva que me han dado esta posibilidad, y sobre todo a mis compañeros de mesa, a los que no tenía la posibilidad de conocer personalmente. Y bueno, pues ya escuchando a Álvaro, creo que de lo que vamos a hablar estamos muy en la línea. Así que, sin más preámbulos, y agradeciendo a todos y a todas los que estéis aquí estas horas y este momento de intervención, y ciñéndome a un tiempo muy, muy breve de exposición, voy a incidir en lo importante que, sobre todo en las cosas que ha dicho Álvaro, que son fundamentales. El papel tan importante que todos, desde nuestra posición institucional, tenemos, yo como jueza en un juzgado de violencia sobre la mujer, para evitar que estas mujeres que ya están sufriendo una situación de violencia de género sufran una nueva revictimización cuando acuden a las dependencias judiciales. Bueno, parece un poco paradójico hablar de que cuando una víctima acude a un juzgado sufre una violencia añadida a la situación de violencia que tiene, pero desgraciadamente, y aquí sí tengo yo un espíritu bastante crítico en cómo trabajan algunas compañeras en estas tomas de declaraciones y en cómo se instruyen los asuntos de violencia de género, sobre todo hablando de un concepto que tengo que introducir en mi presentación y que voy a hacerla brevemente en un PowerPoint, que es de perspectiva de género. Creo que esta formación ya obligatoria que nos está imponiendo el Consejo General del Poder Judicial a los jueces y a las juezas es fundamental estar formados en perspectiva de género, y solamente desde esta perspectiva de género podemos interpretar y aplicar una ley libre de sesgos y cualquier tipo de estereotipo de género que lo que hace es perpetuar la situación de discriminación, en definitiva de violencia, que sufren las mujeres y las niñas como consecuencia de la interpretación y esa aplicación de la ley. Bueno, pues sin más premura, voy a empezar a compartir pantalla tal y como está establecido. Bueno, yo cuando hablamos de violencia, por supuesto, hablamos de desigualdad. Voy a permitir pasarme todas estas diapositivas con carácter previo, porque Álvaro ya lo introdució bien. La violencia se va abriendo con nuevos campos, ¿vale? Hablamos de una violencia física, de una violencia emocional, de una violencia sexual, ha introducido la violencia ambiental, la violencia simbólica, hablamos de violencia económica, esa violencia
tan oculta que se ejerce a través de los impagos de pensiones de alimentos, impagos de las cuotas del préstamo hipotecario de la vivienda después de que existe una situación de separación o divorcio. Es decir, la violencia económica va avanzando hasta nuevos campos y tenemos que hablar también, desgraciadamente, de violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, en lo que se refiere a la aplicación e interpretación del papel de los jueces y las juezas, es hablar de estereotipos de género. Y desde luego lo que es muy importante es que la Convención de Naciones Unidas, que fue suscrita en el año 1984 por España y de la que forman parte 187, ya decía que es muy importante que se erradiquen los estereotipos de género en los sistemas judiciales. No tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de un concepto relativamente novedoso. De hecho, sigue suscitando algunas perspicacias por parte de compañeros y compañeras que piensan que hablar de perspectiva de género es cargarse otros principios fundamentales del derecho penal, como es el derecho a la presunción de inocencia, cosa que es absolutamente incierto. Es decir, lo que no tenemos que dudar es que una persona con cualquier otra profesión tenga estereotipos o prejuicios, sin duda alguna es serio o grave, pero que un juez o una jueza que interpreta y aplica la norma los tenga es sumamente grave, porque eso lo que hace es perpetuar la situación de discriminación que sufren las mujeres, incluyendo, como hemos dicho, una victimización. Perdón que me he ido un momentito aquí. Bueno, como digo, los estereotipos de género suponen, y así lo ha dicho la Convención de la CEDAW, que una justicia que aplica esos estereotipos y sigue recogiéndolo es una justicia que no tiene absolutamente ninguna imparcialidad. Además de la convención, de la que poco se habla, sí hablamos de un convenio muy importante del que todos hablamos diariamente y escuchamos en los medios de comunicación, que es el Convenio de Estambul. Pues efectivamente el Consejo o el Convenio de Estambul es un convenio que se aplica a nivel internacional, que es de obligado cumplimiento, pero que desgraciadamente no se ha incorporado en toda su proyección a nuestra normativa interna, porque nuestra Ley Orgánica de Violencia de Género se circunscribe a las relaciones de pareja, matrimonial, pareja o expareja, pero a no cualquier acto de violencia de género que se comete por el hecho de ser mujer. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si aplicáramos el Convenio de Estambul y tuviera una modificación nuestra de violencia de género, los asuntos como el de Diana Kerr serían actos de violencia de género y se encuadrarían dentro de la Ley Orgánica y tendrían toda la protección que despliega a las víctimas de violencia de género nuestra ley interna. Vuelvo a decir, el Convenio de Estambul es un convenio que habla también de la obligación, del deber de diligencia de vida que tienen los operadores jurídicos de actuar y evitar que esas mujeres sigan sufriendo violencia, incluida la violencia institucional. Afortunadamente tenemos una sala segunda en el Tribunal Supremo muy vanguardista, muy pionera, y ya desde hace prácticamente 4 o 5 años ya está hablando de perspectiva de género. Habla de que es muy importante, y así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril del 2019, que es de las primeras, hablando de la recomendación 35 de la CEDAW y aplicando normativa internacional de obligado cumplimiento para España, que es muy importante el enfoque de esa perspectiva de género en los supuestos de concurrencia de violencia y, por tanto, en el tratamiento que se hace. Vuelvo a insistir, es importante, y lo dice el Convenio de Estambul, que exista un canon reforzado de investigación en este tipo de delitos de violencia de género. No nos podemos limitar a escuchar a la víctima y a las declaraciones de la víctima, a las que luego haré referencia de cómo se practican en sede judicial y cómo se victimiza a esas mujeres con el tratamiento que se les da en sede judicial, sino también mediante la investigación reforzada. Eso lo ha dicho evidentemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas resoluciones, que desde luego ahora mismo las cito ahí brevemente, pero sí quiero hacer referencia a un caso muy importante, que fue el caso de Ángela Carreño, que imagino que están ustedes hartos de oír, que es el caso que se produjo de una madre que después de 32 denuncias, incluso habiendo gozado de órdenes de protección a su favor y a favor de su hija, con ocasión de la supresión de un punto de encuentro que se fijó para el intercambio de la menor, cuando se suprimió ese recurso se produjo el asesinato del padre a la niña. Evidentemente Ángela Carreño, pese al fallecimiento de su hija, inició un peregrinaje judicial digno de confianza, y en base a esa CEDAW, el dictamen de la comisión, se pudo iniciar otro peregrinaje a nivel judicial interno, y afortunadamente la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en una sentencia del 2018, dijo que existía una responsabilidad por parte del Estado español en el funcionamiento normal de la Administración de Justicia y condenó al Estado a abonar 600.000 euros a la madre por el asesinato de su hija
porque no había habido o no se había cumplido el principio de diligencia debida en la instrucción, en el tratamiento, en la investigación de este tipo de delitos. Con lo cual, vemos que vamos avanzando y que incluso el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2020, el 20 de julio, habla de que efectivamente en el caso de las víctimas de violencia de género tiene que realizarse una investigación profunda y eso atañe, sin duda alguna, a los jueces, a las juezas que estamos al frente de juzgados de instrucción. Dice que no podemos limitarnos a escuchar a las partes sin más, sino que tenemos que hacer una instrucción que profundice sobre los hechos denunciados para efectivamente agotar todas las posibilidades que existan. No podemos quedarnos en una capa superficial porque, volvemos a insistir, eso está produciendo una victimización o un nuevo ataque a estas mujeres que deciden denunciar y luego ven que por una falta de instrucción, diligencia y porque no se agotan todas las posibilidades de investigación, esos asuntos se ven prematuramente abocados al fracaso porque se archivan. Vuelvo a insistir, el Convenio de Estambul del que tanto habla, pues habla en su artículo 5.1, en su artículo 15, de la necesidad de prevenir la victimización secundaria y sobre todo el tratamiento que se puede decir. Bueno, existe una ley autonómica muy reciente, del 2020, que es la ley catalana, que ha suscitado también a nivel autonómico muchísima cuestión, que incorpora ese deber de diligencia debida a la investigación, atención, protección, recuperación y situación de estas mujeres. Álvaro lo ha dicho muy bien, evidentemente ha hecho un decálogo, pero nosotros, los jueces y las juezas, pues tenemos desde el año 2018 una guía de buenas prácticas para la toma de declaración a las víctimas de violencia de género, que yo siempre digo, seguramente algunos compañeros o compañeras mías o no se han tomado la molestia en leerla o no la quieren aplicar, porque son cosas, como bien ha dicho Álvaro, que son a veces de sentido común, pero a veces el común de los sentidos es el que menos impera en los órganos jurisdiccionales. Y entonces, esas cuestiones que parecen tan obvias, pues desgraciadamente no son tan obvias. Cuando hablamos, por ejemplo, de un entorno adecuado para tomar declaración a la víctima, Álvaro lo ha dicho en el caso de dependencias policiales, no se puede tomar declaración a una víctima en una comisaría donde fuera se está tomando declaración a una víctima por un hurto o un robo de cartera. No porque no sea una víctima también, por supuesto que es una víctima igual, pero las características propias de este tipo de violencia hacen que se produzcan en unas condiciones que son sumamente importantes, no solamente para que esa víctima declare en sede policial, sino para que también esa víctima ratifique esa denuncia en sede judicial. Y cuando Álvaro habla muy bien de creación de sinergias, estoy completamente de acuerdo. Cuando todos y todas los operadores y los que estamos aquí vamos de la mano, evidentemente las consecuencias y el tratamiento y la solución es completamente diferente a cuando cada uno pues lo hace de una manera sin una conexión, sin un compromiso de lo que tenemos entre las manos. Vuelvo a insistir que la guía de buenas prácticas habla de cosas que son pues, de un entorno adecuado. Es muy importante que la víctima se sienta, como ha dicho Álvaro, que no se la cuestione. Es que a las víctimas se las cuestiona desde el minuto cero cuando entran en sede judicial. Y yo siempre lo digo, si una víctima acude a un juzgado y denuncia que ha sido objeto de un robo, de un tirón, cuando iba por la calle, no se cuestiona la credibilidad de una víctima. ¿Por qué se cuestiona la credibilidad de una mujer víctima de violencia de género? Pues porque existe un sesgo de género, es que las mujeres mienten. Y las mujeres que denuncian violencia de género mienten pues, para perjudicar al presunto maltratador con el régimen de visitas, para obtener beneficios, para regularizar su situación, en fin. Esos porcentajes que da el Observatorio de Violencia de Género del número tan pequeño e ínfimo de denuncias falsas, que son mínimas, sigue siendo utilizado diciendo que las mujeres mienten con otras finalidades, basando en el estereotipo básico de género, que es que las mujeres son mentirosas. Igual que cuando se ha dicho que los niños no mienten, pues un niño, efectivamente, por lo general, en un relato libre y espontáneo, no miente. Por eso cuando se intentan decir que los niños, los madres los utilizan para denunciar abusos sexuales y que les manipulan, vuelvo a insistir, es otra forma de maltrato hacia las mujeres. La utilización del síndrome de alienación parental es una forma también de maltrato contra las mujeres cuando se recogen resoluciones judiciales que tachan a esas madres protectoras que son las que han creado o han inducido al que el niño relate abusos sexuales, en ocasiones por parte del progenitor no custodio, cuando son falsos e inexistentes. Nueva forma de violencia contra esas mujeres. Evidentemente no se las puede cuestionar. El Tribunal Supremo ha dicho que la tardanza en denunciar es un estereotipo de género. Todavía se sigue admitiendo en las declaraciones judiciales las preguntas al abogado normalmente de la defensa
¿por qué ha tardado usted tanto tiempo en denunciarlo? ¿Y cómo es posible, si usted ha sufrido una agresión física, ha estado esta noche pasando la noche en el domicilio con el maltratador? Estas preguntas se siguen realizando, desgraciadamente, en las sedes judiciales, y se sigue admitiendo que a una víctima se le puede preguntar con ese marcado sesgo de género, que el Tribunal Supremo, lo insistir, lo ha dicho ya, que la tardanza en denunciar es un sesgo de género y que evidentemente tiene que ser erradicado, y que la tardanza no afecta a la credibilidad de una víctima. Vuelvo a insistir, estas cosas tan obvias, pues desgraciadamente no son tan obvias. Se habla de no cuestionar, se habla de un esfuerzo de escucha activa. A ver, nosotros o a nosotras, las jueces y los jueces, no nos enseñan empatía, no. Esas son habilidades que uno las tiene o no las tiene, pero sí creo que de la misma manera que estamos haciendo un esfuerzo para reivindicar una especialización de los jueces y las juezas, y ya dentro de poco se reformó la ley del Poder Judicial para que fueran juzgados con jueces especializados en esta materia, pues sí es deseable que todos estos compañeros y compañeras que estamos al servicio de estos juzgados tengamos esta formación y estas habilidades que son sumamente importantes. Si a una víctima desde el minuto cero que entra por la puerta se la cuestiona su credibilidad, la víctima se va a cerrar absolutamente, no va a seguir adelante con la denuncia y lo peor, va a seguir con el presunto maltratador. ¿Por qué? La desconfianza hacia el sistema judicial es muy, muy claro, y yo creo que el primer contacto, el primer atendimiento, el primer contacto directo es fundamental. Yo creo que cuando una víctima llega a un juzgado de violencia de género va absolutamente bloqueada, es un discurso muchas veces incoherente, muy prolijo, van dando saltos de un sitio a otro en el relato, a veces es un poco, se requiere mucho tiempo, mucha dedicación, a veces incluso perdemos los nervios porque son declaraciones muy largas. Cuando se relatan situaciones de malos tratos físicos o psíquicos habituales son sumamente largas, y eso pues a veces nos genera a los profesionales cierto estrés, porque claro, estamos en ese asunto y otros asuntos más que llegan al juzgado. Es muy importante crear ese clima de confianza, es muy importante parar si se encuentra bloqueada. En fin, estas cuestiones tan básicas, pues desgraciadamente no son tan básicas, y vuelvo a insistir. El Consejo General del Poder Judicial es una guía práctica que tienen en la página del Consejo del Poder Judicial, es una guía pública, la pueden acceder, pues da determinadas cuestiones no solamente respecto a las víctimas, sino también unas pequeñas pinceladas respecto a los menores también. Porque, bueno, en ocasiones cuando a una víctima la preguntan, ¿y a usted quién la ha atendido en un juzgado?, a veces no saben ni quién ha sido la persona que ha estado en el juzgado. Entonces, hay un gesto sumamente importante que yo lo hago y veo que tiene un impacto fundamental, es tú identificarte. Mire, yo soy la jueza y yo voy a ser la jueza que va a llevar su asunto, ¿no? Ese gesto o aquí en la sala se encuentra el Ministerio Fiscal, que es el que va a defender los intereses de sus hijos, va a escucharla, es decir, esas cuestiones tan básicas son sumamente importantes, y ahí tenemos que hacer pues una serie de esfuerzos, sobre todo en el caso de los menores, que ya desde la modificación del 2015, como aquí pongo el PowerPoint, se les considera víctima. Bueno, todas estas cuestiones las ha dicho. Es muy importante la declaración de la víctima con asistencia letrada en todo momento, incluso desde dependencia, porque es un derecho que les asiste de forma gratuita por la Ley de Violencia de Género. Asegurar en todo momento la falta de contacto con el agresor. Siguen existiendo dependencias judiciales en las que no existen salas habilitadas, se siguen encontrando en los pasillos. Genera muchísimo conflicto, muchísimo dolor, muchísimo shock emocional, que se los encuentran detenidos y esposados en dependencias judiciales, y en muchas ocasiones es un retroceso para que declaren. El reconocimiento forense de la víctima, no podemos someterlas a reconocimientos, a declaraciones continuas, eso es una revictimización, lo dice ya el Estatuto Jurídico de la Víctima. Es decir, en la ley del Estatuto de la Víctima creó la Oficina de Atención a la Víctima, que se aplica a todo tipo de víctimas, no solamente violencia de género, y bueno, es importante que se dote en todas las partes del territorio a estas oficinas de atención a la víctima para que podamos contar con una intervención directa de estas mujeres desde el minuto cero que entran al juzgado. Bueno, yo siempre digo que hay que dar soluciones. Desgraciadamente el juzgado de Albacete, el único juzgado exclusivo es el de Castilla-La Mancha, es el de Albacete. Hay juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer, pero aparte de violencia sobre la mujer tienen otras competencias, y lógicamente eso supone un detrimento a la hora del tiempo, la dedicación, la inmediatez. Hay que dar formación a fiscales, a policía, a forenses, a funcionarios. Es muy importante educar en igualdad, erradicar los estereotipos y errores en la sociedad que se perpetúan a través de publicidad, a través de canciones, y sobre todo pues, buscar soluciones
mediante la especialización de juzgados, mediante la especialización de unidades de policía, mediante medios materiales y sobre todo aumento de efectivos policiales, médicos y asistenciales. Muchísimas gracias, espero no haberme extendido demasiado y espero que, bueno, dentro del poco tiempo haya estado bien. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Tira, y gracias además por lo del tiempo. Es verdad que Tira iba a hacer una exposición más extensa, me consta, pero ha sido absolutamente disciplinada. Gracias. Yo, con el tema de las preguntas, seguramente creo que nos podremos explayar un poquito más, porque hay varias cuestiones que ya se están preguntando. Ya la última ponente es una compañera, es Silvia Fernández García. Silvia, lo único que quiere que diga de ella es que es funcionaria de prisiones desde hace 18 años y que es secretaria general de Comisiones Obreras de Instituciones Penitenciarias desde el año 2017. Silvia es una de esas mujeres sindicalistas que en este momento está al frente de su sección sindical y que nos llena de orgullo porque creo que además tiene una forma muy especial de hacer sindicalismo. Silvia nos va a hablar de la evolución de los delitos de violencia de género y nos va a contar que es la tercera causa de ingreso en prisión y de la suspensión de esas conductas y lo que va a relacionar qué pasa en instituciones penitenciarias, qué pasa con la pena, qué pasa después, ¿no? Porque hablamos mucho de la denuncia, hablamos mucho de los juzgados, pero ¿qué pasa después con estas situaciones? ¿Qué pasa con los maltratadores? También tuvimos ocasión de tenerla en las jornadas y todos y todas aprendimos mucho con ella, así que muchas gracias, Silvia, y adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando y muchas gracias a la universidad por la invitación. Bueno, yo os traigo los datos oficiales del Ministerio del Interior y de la Secretaría General. Son los últimos datos estadísticos publicados en el 2019. Los del 2020 todavía no están y además en el 2020 por cuestiones de la pandemia y de los confinamientos se ha reducido el número de delitos. Pero hay una realidad que estamos detectando y es que los delitos por violencia de género están creciendo. Si tenéis ahí, yo creo que lo podéis ver todas y todos. La violencia de género ya es la tercera causa de ingreso en prisión. El número de internos que están actualmente por violencia de género en el interior de las prisiones es de 4.961 hombres. Frente a los que había en el año 2018, que es cuando hicimos la última ponencia y hablamos de estos datos, que había 4.380. Es interesante también destacar los hombres que están en prisión por delitos contra la libertad sexual, porque hay una perspectiva de género y es otro de los delitos que está creciendo. Los demás delitos están más estancados, pero estos dos, de violencia de género y contra la libertad sexual, están subiendo. Hay 3.344 hombres que están en prisión por delitos contra la libertad sexual frente a los 3.200 que había en el 2018. En este momento ha subido y más del 10,7% de la población reclusa masculina está en prisión por delitos de violencia de género. También tenemos que ver que nosotros no solo gestionamos la pena privativa de libertad, la prisión, sino que también gestionamos medidas alternativas a la prisión y que la violencia de género se ha colocado a la cabeza de todas las medidas alternativas que pueden dictar nuestros juzgados y tribunales. Tenéis ahí que en el año 2019 se recibieron 28.731 mandamientos judiciales por violencia de género, frente a los 26.300 que hubo en el 2018. Ha habido también un crecimiento de un 8,9%. Lo que es especialmente llamativo, bueno, ahí tenéis los mandamientos de penas alternativas a la prisión, suelen ser los trabajos en beneficio de la comunidad y las sustituciones y suspensiones de condena. Si veis ahí, bueno, el delito que más trabajos en beneficio de la comunidad se hacen es la seguridad vial, que con un 34%, y le sigue la violencia de género con un 31%. Pero lo que es especialmente llamativo
es el aumento de las suspensiones de ejecución de condenas por violencia de género, de lo que hablaban los compañeros. El 65% ya, y ha subido un 12,5%, el 65% de todas las sustituciones de ejecución de condena que hace nuestro sistema judicial lo recibe la violencia de género. Y esto lo tenemos que analizar porque es algo que no sucede, es una realidad que no sucede en ningún otro delito. No nos podemos imaginar si, por ejemplo, el patrimonio, si se produjera este nivel de sustituciones de ejecución de condena, ya habría movilizaciones montadas por todo el país donde se cuestionaría el papel del Estado en la protección del bien jurídico que se llama propiedad privada. En cambio, en la violencia de género estamos asumiendo unos niveles altísimos de suspensión de condenas. Y esto hay que contextualizarlo dentro de lo que llamamos la violencia institucional. Para mí, las suspensiones de condena son una práctica de violencia institucional y se produce lo que comentaba Álvaro, una revictimización secundaria, porque ya es muy difícil conseguir una sentencia favorable, una condena en un juzgado de lo penal por lo difícil que está la prueba, como para que encima después el culpable se escape del sistema vía suspensiones de condena y no haya una responsabilidad. Por lo tanto, además, esto es muy curioso porque esta posibilidad de sustitución de las condenas se introdujo en la misma ley de protección integral a las víctimas de la violencia de género del año 2004. O sea, tenemos un marco legal que habilita un beneficio legal para los maltratadores. Eso sí, se vendió bajo el paraguas de que se le iba a condicionar, que suspendemos la condena por violencia de género si no lo vuelves a hacer más en un plazo de años y si te alejas de la víctima o si realizas algún tipo de formación. Este tipo de sustituciones de condena quedan fuera del trabajo de instituciones penitenciarias, porque normalmente suele haber una ONG detrás, apoyando e informando al juez de que no se ha producido un incumplimiento en el número de años que marca. Pero es importante, vuelvo a decir, que la violencia de género se nutre de la violencia institucional. Y la violencia institucional es algo muy complejo que afecta desde las políticas hasta prácticas que hay dentro de las estructuras orgánicas del Estado. Asistimos pues, desde el año 2011 a unas políticas de recorte y de desmantelamiento de los servicios públicos que sin lugar a dudas están precarizando los servicios públicos, las condiciones laborales y están pues, creando unas condiciones de desigualdad de niveles asistencial hasta de condiciones laborales que impactan directamente en los colectivos más vulnerables y por lo tanto en las mujeres. Pero también quiero comentaros que en el Estado hay violencias que están normalizadas. Por ejemplo, las violencias psicológicas, el acoso laboral, los acosos sexuales o por razón de género, todas las denuncias que se producen dentro de la estructura de los que trabajamos para el Estado se archivan. Por lo tanto, hay una normalización de esas violencias. Podemos decir que la gente que ingresa en prisión es por los delitos más graves, por los delitos donde se producen heridas físicas, donde se mata a las mujeres o donde hay una violencia física grave. Pero las psicológicas son las que acaban en este 65% que os estoy diciendo, fruto de que ni el propio Estado reconoce esas violencias, las tiene normalizadas. Pero además, los colectivos que tenemos por ley, podemos usar la violencia legal, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o prisiones, tenemos instrumentos dentro de nuestra organización para rebajar estadísticamente nuestra violencia física. De tal manera que el Estado, pues a través de una ley o a través de un protocolo, se legitima para que las violencias que nosotros sufrimos físicamente estar fuera del marco de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay determinadas violencias en el Estado que no se investigan, no se previenen, no se protegen y se derivan todas a la vía penal. ¿Por qué se deriva a la vía penal? El trabajador que no esté contento que vaya a la vía penal, pues muy sencillo, en la vía penal es muy difícil la prueba, es muy difícil probar. Es muy difícil probar la responsabilidad que tiene el Estado en estos hechos. Porque en la vía penal tiene que haber un responsable individual y la violencia institucional no está todavía regulada en España.
y es muy difícil probar que al final hay una voluntariedad por parte del Estado de no prevenir sus violencias. La violencia institucional está vinculada siempre a espacios de impunidad. Y me refiero a estos espacios de impunidad que desde los sindicatos intentamos trabajar porque no haya ningún marco legal que el Estado diga, pues yo este tipo de violencia ni la voy a proteger, ni la voy a amparar, ni voy a hacer nada con ella, ni la voy a indemnizar. Y en eso trabajamos. Esto nos pasó con los protocolos de acoso sexual, con los protocolos de acoso laboral, que al final no fuimos capaces de meter que hubiera consecuencias jurídicas a las personas que tienen estos comportamientos y que no fuimos capaces de que tampoco el Estado se comprometa a indemnizar, a prevenir y a proteger a los trabajadores que la sufren. Y claro, en estos contextos donde hay una normalización de la violencia, donde hay unos niveles de tolerancia altos de violencia, pues al final tú trasladas a tus estructuras organizativas, tú trasladas que hay violencias que se tienen que soportar, que se tienen que tolerar y que no tenemos que hacer nada con ellas. Creo que es necesario trabajar en reducir esos niveles de violencia, trabajar en que haya cambios organizativos. Las estructuras orgánicas del Estado todavía siguen siendo muy androcéntricas, todavía se sigue estereotipando los servicios, las asignaciones de funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos que usar la fuerza física, pues prioritariamente se coge a los hombres y no a las mujeres. Y las mujeres eso lo ven como algo favorable. Dice que bien, me están protegiendo, cuando hay una discriminación clara en el acceso a las funciones y lo que al final hacen es intentarte echar fuera del sistema. ¿Vale? Entonces, todo eso lo tenemos que detectar y trabajar para que no se produzca. Las mujeres podemos trabajar en la ejecución de condena y podemos emplear el uso de la fuerza física, igual que los hombres. Necesitamos formación y técnica para hacerlo. También es importante que trabajemos como organización sindical en que no haya espacios de impunidad, que el Estado tenga que cumplir todas las leyes, que las violencias se tengan que prevenir, se tengan que investigar y que se hagan desde la jurisdicción civil, desde la jurisdicción social y laboral, que no se deriven solo a la penal. La penal debe ser algo residual para las situaciones más graves, ¿no? Y también trabajar en que haya políticas públicas con recursos, que los recursos no se vayan para otras cosas. Creo que hay que trabajar en la cultura organizativa de nuestras estructuras del Estado. Hay que hacer muchos cambios para luchar contra la violencia de género y creo que nos queda mucho por hacer todavía. Al final, no sé si lo habéis visto, bueno, esto lo he explicado un poco, he intentado contextualizar muy rápido la violencia institucional en este tipo de espacios que ya os he comentado. Para no alargarme más y dar margen a que las personas pregunten. ¿Has acabado, Silvia? Entiendo. Sí, sí, vale, sí. Vale. Pues nada, hay varias preguntas. Puedo empezar por algunas de las que se han ido haciendo. Había una pregunta que me parecía, bueno, hay algunas preguntas que han ido quedando respondidas. Se va la cámara, pido disculpas. Hay algunas preguntas que han ido quedando respondidas según estaba avanzando las distintas comunicaciones, ¿no? Porque Maricruz decía, por ejemplo, que además de escuchar a las víctimas hay que explicar a qué servicios deben ir, y entonces Álvaro creo que ha explicado un poco esto de a qué servicios deberían ir y él también ha hecho hincapié. Isabel planteaba el tema de la prueba, ¿no? La dificultad de la prueba. Si queréis contestarle a Isabel sobre el tema de la prueba, y lo voy a enlazar con otra cosa, con una pregunta que se ha reiterado varias veces en el chat, y es ¿qué sucede cuando una tercera persona quiere denunciar y la persona víctima, la mujer víctima, no quiere? Os voy a lanzar solo esas dos preguntas y luego seguimos avanzando. Bueno, no sé si por alusiones empiezo yo. Tú misma, sí. Bueno, a ver, es importante tener en cuenta que la declaración es, muchas mujeres han acudido al juzgado y han dicho, yo es que no tengo pruebas.
he sufrido un maltrato psicológico, pero no tengo pruebas porque todo esto ha ocurrido en la intimidad del hogar, siempre cuando hemos estado a solas. No se lo he contado a nadie porque forma parte de mi situación de maltrato, el aislamiento que he sufrido, y no he denunciado porque me han dicho que como no tengo pruebas, pues esto no va a llegar a ningún sitio. Y esa información a algunas mujeres vienen. Eso no es cierto. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 2019, incluso muy buena, dice que la declaración de la víctima es más que suficiente para poder condenar a una persona por violencia de género. Lógicamente, si hay parte médico, pues mejor. Si además hay testigos de referencia u otros elementos periféricos que corroboran, pues todo da credibilidad. Pero el testimonio de la víctima, y sobre todo esto pasa mucho en los delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Donde aquí sí hace falta el enfoque todavía mayor en perspectiva de género, y el sesgo es todavía mayores. Muchísimas mujeres ahí dicen, ¿por qué ha habido un aumento? Y eso le he dado los datos del último observatorio, han aumentado las denuncias por agresiones sexuales, ¿no? Y dicen, ¿por qué han aumentado las denuncias por abuso sexual, por agresiones sexuales? Es que ahora se agrede sexualmente más. Y yo siempre digo, no es cierto. Lo que pasa es que la mujer se ha sentido respaldada y creída. Y eso ha sido a través de casos muy mediáticos, como el caso de La Manada, cuando hay una movilización tan grande y las mujeres y hombres salen a la calle diciendo, nosotras sí te creemos, lógicamente lo que está poniendo de manifiesto es que hay una convulsión social importante, y esa convulsión social es lo que ha hecho que el anteproyecto de ley contra la Ley de Protección Integral contra la Libertad Sexual, que ahora mismo está en trámite parlamentario, hable de ese consentimiento expreso que tantos ríos de tinta está suscitando como controversia. Es decir, una mujer no tiene que el consentimiento, el agresor tiene que tener en todo momento claro que ese consentimiento es libre y voluntario, y ante la duda tendrá que preguntar. Antes se partía de la premisa de que salvo que la mujer se resistiera o pusiera resistencias, que estaba consintiendo, y que cuando no decía claramente que no, era un sí, ¿no? Pues en los delitos contra la libertad sexual el sesgo de género es fundamental, y es ahí donde esa presión social y esa convulsión social hace que la sociedad siempre vaya por delante a la reforma legislativa y se haya introducido la necesidad de esa perspectiva de género. Con lo cual, la declaración de la víctima, y es verdad, cuando las mujeres saben que pueden denunciar una agresión sexual, es decir, que tú puedes haberte ido con un chico de fiesta una noche y en un momento determinado, como pasó en el caso de La Manada, sufrir una agresión sexual, es absolutamente cierto, y no se puede dudar de la credibilidad de una víctima porque había bebido, porque se había ido previamente con alguno de esos chicos, o porque se había estado dando besos previamente con alguno, o porque iba vestida de alguna manera, o porque después de la agresión sexual no fue a denunciar inmediatamente, ¿no? Esos son estereotipos y sesgos. Entonces, cuando las mujeres han visto que se las creía, que su declaración es suficiente si tiene determinadas garantías, como ha dicho el Tribunal Supremo, se puede condenar, y eso es prueba suficiente. Contestada la pregunta, para no extenderme más. En cuanto a la segunda pregunta, cualquier persona tiene la obligación, si tiene conocimiento de una situación de violencia de género, de denunciarlo. Ahora, otra cosa es que ese tercero sea sea testigo directo o sea testigo de referencia. Lógicamente, si yo voy por la calle y veo que un chico agreda a una chica, aunque esa chica no quiera denunciar, ese asunto va a seguir hacia adelante y ese señor va a estar condenado, aunque ella no quiera denunciar. Son delitos perseguibles de oficio. Ahora, otra cosa es que sea un testigo de referencia, que no lo haya visto. Es decir, si yo he contado a una amiga que he sufrido una paliza por parte de mi pareja y cuando voy al juzgado yo lo niego, si esa amiga mía no lo ha visto directamente, es una testigo por lo que yo le he contado, pues lógicamente el resultado no va a ser el mismo. Seguramente no puede haber una condena como tal. Entonces hay que valorar los casos y por eso he hablado de la importancia de indagar, de instruir, de investigar. Es decir, si una víctima no quiere denunciar, pero a mí me dice, ¿sabe fulanito que ha sufrido una agresión física que lo vio? Yo como jueza tengo la obligación de llamar a ese testigo. Por eso la necesidad de agotar todas las posibilidades de investigación, y por eso ese fallo del Tribunal Constitucional que dice que está vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de esa mujer porque no se practicaron todas las diligencias. ¿Vale? Creo que están contestadas. Gracias. Hay una pregunta que va en este mismo sentido, el acoso stalking, ¿cómo se consigue probar? ¿Nos valdría lo mismo lo que acabas de explicar, Cira? El delito de stalking, yo le llamo siempre que es el delito, bueno, le pongo ese nombre, es el delito del puzzle, ¿no? Porque tenemos que hacer con determinadas piezas un puzzle, ¿vale? Estos delitos no se pueden instruir como juicios rápidos, muchas veces vienen
delito de stalking requiere investigación, requiere pues traer a personas del entorno que a veces las víctimas no les quieren traer para no perjudicar, porque los testigos en ocasiones no quieren ir al juzgado, requiere que se aporte conversaciones, es decir, el delito de stalking, tal y como está regulado en el Código Penal, es una conducta persistente que produce una alteración grave en la vida de la víctima, y así lo dice el Código Penal. Entonces, siempre, pues si la víctima ha tenido que cambiar de teléfono, si la víctima ha tenido que cambiar de domicilio, si la víctima está acudiendo a un psicólogo porque está sufriendo una crisis de ansiedad, si la víctima tiene que cambiar sus rutinas, si la ha visto merodear por las proximidades del trabajo aunque no la dice nada, si tiene amigas que cuando sale de fiesta se le encuentra siempre en el mismo sitio. Bueno, pues es un delito que llamo el pool de, pues porque tienes que ir cogiendo de distintos elementos y hacer lo que se llama un puzzle. En ocasiones, pues son conductas llamadas con números ocultos. Hombre, dicen, bueno, es que no he sido yo el que la llama con número oculto. Ya, hombre, pero si esta señora tiene 20 llamadas de su número, 100 con número oculto y 100 con número privado, pues todo eso da peso a este delito. Además, es un delito ahora que ha cogido muchísimo protagonismo, porque antes, al no estar castigado este delito, sino por coacciones, se quedaba un poco vacío, ¿no? Pero este tipo delictivo nuevo es un delito, de hecho, que se denuncia bastante por chicas que sufren, pues incluso ciberacoso a través de las redes sociales, que sufren, pues, esa situación continua de control, de solicitudes de amistad, de seguimiento, de comentarios en foto, de ponerse en contacto con su entorno a través de redes sociales para hacer comentarios de ellas, que a lo mejor no son delictivos, pero sí estar siempre con esa sombra que merodea, ¿no? Bueno, pues es un delito que se ha incrementado muchísimo, está en bastante auge. Hay una serie de preguntas, Álvaro, que te hacen a ti directamente. Supongo que esta tiene que ver con el tema de la sospecha, porque dicen, Álvaro, si alguien pertenece a las fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, sospecha, entiendo que es por eso, de un episodio de violencia de género, ¿tiene el deber de denunciarlo? Te voy a hacer más, es que tengo varias seguidas. Con la denuncia del protocolo de intervención se abre también la intervención de otros agentes, como por ejemplo servicios sociales o psicólogas, psicólogo. Y otra de que preguntan es la formación, la formación que se está dando a la policía, ¿no? Si estáis dando formación a las personas jóvenes, porque interesa mucho este tema de la formación. Todos yo creo que lo habéis puesto de manifiesto. Creo que este seminario tiene que ver además con esa inquietud. Entonces, te hago estas tres que yo creo que tienen conexión y que además te las hacen a ti directamente. Gracias, Begoña. Vamos a ir por orden. La obligación de denunciar establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es solo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, es de todos los ciudadanos en relación a los delitos perseguibles de oficio. De hecho, en el Código Penal se persigue, se tipifica la no denuncia cuando determinados hechos delictivos adquieren una gravedad significativa que atenta contra bienes jurídicos como pudiera ser la vida, ¿no? o la integridad física. Existe una obligación de denunciar, tanto de los profesionales como de la ciudadanía y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que además tendríamos la obligación de intervenir, llegado el caso, ¿vale? De intervenir por nosotros mismos o de dar cuenta, ¿no? A nuestra sala operativa o a los indicativos que estén en el servicio en caso de no tener disposición, ¿no? En un momento dado de interrumpir la acción activamente, ¿no? Los recursos... Álvaro, yo entiendo que la pregunta era por el tema de la sospecha, es decir, porque esa idea de que todos debemos denunciar, yo entiendo que será por ahí, ¿no? Que a lo mejor no hay esa prueba tan fehaciente. He interpretado así la pregunta que nos hace la compañera. Ajá. Bueno, habría que interpretar, claro, qué tenemos, ¿no? Qué indicios existen, cuál es esa sospecha, ¿no? De delitos, si son meras sospechas o si hay algo más, pero en todo caso, yo en mi caso siempre doy cuenta a los grupos correspondientes, aun cuando tengo sospechas, para que se indague a mayores, ¿no? Es como el correo anónimo que os he comentado. La UFAN Central tiene un correo anónimo y ahí se dirigen correos de los ciudadanos sin identificarse, en muchos casos sin identificar a las partes. Entonces eso nos activa a nosotros, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y tenemos que investigar, ¿no? Si eso está ocurriendo y quién sería en este caso la persona de la víctima y el presunto autor, ¿no? Si hay sospechas, sí, vamos, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad
deben ponerlo en conocimiento de quienes son competentes, las unidades de familia en este caso. Otro recurso, la segunda pregunta que me habéis planteado, el activar otro recurso, está dentro de nuestros protocolos en la Policía Nacional desde 2015, de que se crearan las unidades de familia y mujer, se han generado estas sinergias y existe obligación, ¿no?, de informarlas de las medidas de autoprotección y de todos los recursos a su alcance. Incluso lo he comentado, ¿no? Yo cuando he estado estos 6 años al frente del grupo de investigación, impuse, ¿no?, la obligación de incluso llegar a pedir la cita en el Instituto Andaluz de la Mujer. Llamábamos nosotros directamente con ella y pedíamos una cita a la mayor brevedad posible, ¿no? Porque si ella está ahora en disposición, tiene ganas de continuar con el proceso penal, hay que ponerle todas las facilidades del mundo y si es posible mañana mismo, pasado, cuando ella nos diga, pedirle esa cita, ¿no?, con el Instituto Andaluz de la Mujer para que empiece a recibir asistencia psicológica, ¿no?, asistencia asistencial, ¿no? Entonces sí, debemos activar todos los recursos, incluso los económicos, ¿no? Tienen un policía, se le asigna un policía protector, que es el acompañante, el que en todo momento le va indicando qué pasos tiene que dar y a quién dirigirse. Y por último, la formación. La formación, desde 2015, yo hablo sobre lo que conozco, ¿no?, que es la Policía Nacional. Hoy además no represento a la Policía Nacional, vengo como especialista, os voy a comentar lo que yo sé y lo que yo he vivido, ¿no? Desde 2015 la Policía Nacional ha creado las unidades de familia y mujer y todos los funcionarios que la integran tienen formación específica en violencia de género. Son varios los cursos que se llevan a cabo incluso anualmente para dotar, ¿no?, a los trabajadores de herramientas a la hora de intervenir con mujeres víctimas, ¿no? Yo en mi caso estuve en Madrid en 2018, 3 semanas en un curso que fue una maravilla. Tuve la oportunidad además de conocer a muchos y muchas profesionales de otros ámbitos que tenían bastante que contar, ¿no? Además nos pusieron en contacto con todos los inspectores e inspectoras a nivel nacional. Estuvimos 3 semanas conviviendo y ahí tuvimos la oportunidad de compartir bastante. Creo que se están haciendo muchos avances en este aspecto y como digo, se está en la línea, ¿no?, de la especialización, que es muy necesaria a la hora de abordar este problema, ¿no?, esta lacra social. Entiendo, esto te pregunto yo, entiendo que es un curso obligatorio. Bueno, para el que quiera integrar la unidad de familia, es un curso que se exige, ¿no? Al Vale. policía que tiene el teléfono, por ejemplo, para atender a las víctimas, tiene que tener ese curso para poder tener el teléfono y hacerle el seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de género. María dice que le gustaría saber las motivaciones de los ayuntamientos que acogen servicios a la comunidad y trabajan personas que están condenadas como agresores, como maltratadores. ¿Qué se podría hacer con los ayuntamientos para que no acojan a estos agresores? Es una pregunta que hacen, ¿no? Vale. Nosotros lo que son los trabajos en beneficio de la comunidad, como no tuvimos una dotación de plantillas, nuestras plantillas están pensadas solamente para la ejecución de la pena privativa de libertad, pues tenemos un trabajo extraordinario, una sobrecarga increíble. Entonces tenemos que buscar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos para poder gestionar trabajos en beneficio de la comunidad. Yo no soy muy partidaria de que los maltratadores acaben haciendo trabajos en beneficio de la comunidad, porque primero creo que hay un déficit cultural, creo que la reinserción, la recuperación de estas personas tiene que tener un enfoque más educativo y social que ponerse a hacer un trabajo como muchas veces puede ser barrer en un centro penitenciario, en los accesos. Entonces creo que es más productivo hacer una formación. Desde el sindicato estamos intentando, el tratamiento penitenciario adolece de que se le da un enfoque muy psicológico. Casi siempre todo el tratamiento lo imparten psicólogas y nosotros entendemos, y así nos dice nuestra propia ley penitenciaria, que el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Y además el maltrato está muy relacionado con lo que estamos hablando, con un enfoque más social, cultural, educativo. Estamos intentando incorporar a ese tratamiento multidisciplinar educadores sociales, criminólogos, que creo que son imprescindibles en la ejecución de condena y otros tipos de perfiles para que, bueno, yo creo que cubran esas carencias que tenemos ahora mismo. En las medidas alternativas, si se sustituye por un trabajo en beneficio de la comunidad por un curso, se tiene que hacer, pero cuando los maltratadores ingresan en prisión, que sepáis que el tratamiento es voluntario. Si no quieren, no hace tratamiento, solo cumplen la condena y ya está.
y más o menos nos movemos a que un tercio de las personas hacen tratamiento penitenciario, reconociendo reconociendo responsabilidad e intentando cambiar las formas, ¿no? y su educación, pero un poco para que entendáis dónde nos movemos. Esta pregunta no la entiendo muy bien, pero hay una persona, es que no veo vuestros nombres, que habla de la sentencia 679/19 y dice: las víctimas de violencia de género, la víctima de violencia de género es un testigo privilegiado. Esta era una sentencia que estaba explicando Cira. Creo que has explicado esta sentencia. Sí, por eso lo he puesto, Begoña. Lo he puesto yo, porque Cira la menciona para que lo tuvieran, vamos. ¿sabes? Vale. Es que no sabía si querían algún tipo de aclaración. A ver, bueno, no sé si Álvaro tiene que decir algo. Hay una sentencia que lo que dice es que la víctima de violencia de género es testigo, pero es testigo con unas especiales características, ¿vale? Y que esas características tienen que tomarse en consideración precisamente en esa toma de declaración y en esa prueba que se practique. Que es un testigo especial, es un testigo, pero es un testigo con particularidades propias. No sé si es a eso a lo que te refieres, ¿no? No lo sé, pero yo tengo que deciros que ahora lo he entendido mejor. No sé si la persona preguntaba eso, pero a mí me ha venido estupendamente esta aclaración y lo iba a aprovechar además para hacer una pregunta. Álvaro, tú has hablado de que el vecindario puede ser testigo protegido. ¿Esto se está aplicando? ¿Se está aplicando en muchos casos? Porque me suena un poco a película. Entonces, te lo pregunto con toda la honestidad del mundo. Yo lo he aplicado, hablo a título personal. Lo he aplicado cuando el testigo o la testigo, en este caso es una testigo o testigo directo, tiene una información que es relevante, ¿no? De hecho, hemos tenido sentencias sin la declaración de la víctima, ¿no? Cuando existe un testigo directo y al que se le puede dar cobertura con esta ley, ¿no? La ley del testigo protegido. Es cierto que en muchos casos no es eficaz, ¿no? Esa protección jurídico-penal porque si ocurren los hechos en el ámbito domiciliario, digamos, por ejemplo, en el descansillo de la entrada del portal, ahí ellos comparten puerta seguramente con unos únicos vecinos, ¿no? Entonces, la figura del testigo protegido pierde eficacia, ¿no? El agresor, en este caso, va a saber quién es exactamente la persona que está declarando, ¿no? El caso más interesante que yo tuve fue desde un vehículo, ¿no? Un ciudadano grabó desde un vehículo una agresión de pareja y declaró como testigo protegido, ¿no? Aportó el vídeo, las partes no lo conocían, lo identificamos a través de la matrícula, salió en prensa el vídeo incluso, y en este caso pues se fundamentó, ¿no? La sentencia de conformidad, porque él se conformó en el juzgado de violencia al día siguiente, simplemente con la declaración del testigo protegido, que era un ciudadano al que no se le llegó a conocer ni identificar, ¿no? Sobre todo él por miedo a las represalias, ¿no? Él quería participar en el proceso penal, pero tampoco quería que supiera el agresor quién era, ¿no? El que estaba testificando en su contra. Yo de aquí puedo hacer una pequeña aclaración. A ver, yo creo que efectivamente la figura del testigo protegido está para casos serios y graves. Estamos hablando de mujeres que están siendo objeto de trata, de explotación sexual, de redes, es decir, muchas veces vienen los vecinos y me dicen, es que yo quiero ser testigo protegido. Digo, a ver, usted viene como testigo a este juzgado. Si este señor, el investigado, atenta contra usted o adopta algún tipo de represalia, eso es un delito, expresamente de obstrucción a la justicia. Yo le doy su declaración y hay que esperar, pero claro, es que si vamos poniendo testigos protegidos, yo entiendo que es muy incómodo montarte en el autobús, en el ascensor algunos días con el vecino al que has ido a declarar en contra en el juzgado, yo lo entiendo, pero bueno, no podemos, es que si vamos declarando testigos protegidos, entonces hay que ver, no es lo mismo un delito de amenazas que un delito de asesinato y las circunstancias y la gravedad, el grado de enemistad que pueda haber con ese testigo, es decir, bueno, es que todo el mundo quiere ser testigo protegido, es que ella dice, yo quiero que no se sepa mi identidad. Hombre, pues podemos adoptar ciertas cautelas, pero no se puede proteger a todos los testigos porque entonces nadie iría como testigo en juzgado y la obligación de ir a un juzgado es un deber que está previsto por la ley de enjuiciamiento criminal y la negativa a ir a un juzgado a declarar es un delito de obstrucción a la justicia. Entonces, bueno, eso del testigo protegido que suena como muy, entre comillas, muy peliculero, sí, está bien, pero bueno, se ven casos muy concretos, con cierta gravedad, con cierta entidad, y donde efectivamente corre riesgo la vida y la integridad física de ese testigo por posibles represalias, pero no ante cualquier delito.
Menciono, hace un comentario, dice alguna consideración a la violencia institucional que sufren las prostitutas. Yo puedo denunciar a un hombre que me intenta tocar por la calle, pero si paga 50 euros, se presupone que como la sociedad lo trata como trabajo sexual, se ven sus derechos limitados. Pues incluso hay una sentencia también reciente del Tribunal Supremo con el tema de las prostitutas también. Pues igual el mismo estereotipo de género. Una prostituta puede dedicar su cuerpo, que bueno, no es una dedicación, no es un trabajo, es una explotación sexual, es una forma de violencia y eso, bueno, no es este el foro ni el lugar, pero los vientres de alquiler como la prostitución es una forma de violencia y esclavitud sexual del siglo XXI contra las mujeres, no es otra cosa. Pero bueno, creo que no es este el motivo para pronunciarme en cuanto al respecto, pero sí es cierto que una mujer no se puede partir del sesgo o el estereotipo que porque cobra por mantener relaciones sexuales no puede ser objeto de una agresión sexual. Es más, yo creo que estas mujeres son las que sufren en mayor medida agresiones sexuales, precisamente. Pero bueno, hay una sentencia también que habla del caso de una prostituta del Tribunal Supremo desde hace relativamente poco tiempo. O sea que bueno, yo he tenido juzgados víctimas que han sido prostitutas que tienen una relación afectiva con esos agresores y efectivamente no puedes dudar de su credibilidad, como no puedes dudar de cualquier otra mujer, con independencia de que sea una prostituta, porque estarías actuando con prejuicios, claramente. Nos preguntan también cómo podemos manejar el acoso social de estereotipos discriminatorios cotidianos que sufren las mujeres en los entornos sociales. Supongo que esta es una pregunta. ¿Habéis hecho algunos apuntes, tanto del trabajo policial como buenas prácticas, como también apuntabas algunas ideas, ¿no? Si queréis contestar o seguimos con preguntas más concretas, lo que veáis. Una de las preguntas te la hacen a ti, Silvia. Silvia dice, ¿podrías decirnos dónde encontrar información sobre el trabajo que has comentado sobre el tema de las condenas? Sí, todo se publica. Cada año la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elabora su informe anual donde vienen pues, todos los datos sobre los recursos humanos que trabajamos en prisión, datos de los delitos, sobre el tratamiento penitenciario que se hace, sobre las colaboraciones. Ahí lo pueden encontrar todo. Ahora mismo el último informe publicado es el del 2019 y en breve se publicará el del 2020, que se suele más o menos publicar por octubre, noviembre. Ahí lo pueden encontrar. Aparte de muchas felicitaciones que os dan, quiero decir que no las he ido leyendo todas, y de algunos comentarios que han ido introduciendo para decir, pues eso está bien o eso está mal, o estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, o sea que hay una actividad bastante grande en el chat. O alguna atribución de responsabilidad. Por ejemplo, hay una persona que dice, es verdad, los educadores sociales somos básicos y poco reconocidos laboralmente, ¿no? Apelabas a algo de esto, ¿no? No hablabas exactamente de los educadores sociales, Silvia, pero sí hablabas de la violencia institucional que se puede generar por no tener los recursos humanos necesarios, ¿no? Me ha parecido entenderte, ¿no? Sí, la perspectiva de cómo entendamos la ejecución de condenas, si la entendemos desde solo el uso de la fuerza o desde también recuperar a las personas, pues cambia las políticas. Hasta ahora se le ha dado mucha prioridad y muchos recursos a lo que es la vigilancia pura y dura, a la seguridad, pero no tanto al tratamiento, que al final es nuestro mandato constitucional. Nosotros tenemos que ejecutar unas condenas, pero están orientadas hacia la reinserción social. Y en esa reinserción tenemos que tratar que haya un concepto amplio y no como se venía haciendo hasta ahora, que dentro de las instituciones penitenciarias pues se le da mucho protagonismo a los juristas y a los psicólogos. De hecho, los equipos directivos solo tienen estos dos perfiles profesionales. A mí me parece un déficit. Yo creo que hay una parte asistencial, educacional y social que se tiene que incorporar y que se tiene que hacer también con la criminología. Eso exige invertir recursos, a veces no es fácil
trasladarlo a la opinión pública, porque claro, decir que las personas estén pasándolo tan mal en las crisis económicas y no se ayude, y que sí se ayude a los delincuentes a reinsertarse, pues ahí tenemos que hacer una labor ingente. Pero desde luego el tratamiento penitenciario tiene que ser multidisciplinar. Acabamos de incorporar a educadores sociales ahora y pretendemos hacerlo en una nueva ley que estamos intentando negociar, a los criminólogos, para tener una visión más amplia. Respecto a la pregunta que te hacía antes, Castel dice que no se refería tanto a datos estadísticos, sino que lo que le interesaba es conocer, o la interesaba es conocer las posibles actuaciones que se hacen con los condenados. Vale, tenemos varios tratamientos. Hay uno que es largo, de larga duración, para las condenas más largas, que se llama el tratamiento PRIA, ¿vale? Para la violencia de género. Y ese programa se adapta, se hace más pequeño para las condenas más cortas, que se cumplen a veces como trabajos en beneficio de la comunidad, que se llama PRIAMA. Esos son los dos tratamientos por excelencia para la violencia de género, donde se trabajan diferentes aspectos, pero digo que lo hace una psicóloga. Diferentes aspectos sociales, reeducadores, de control de la agresividad y demás. También hay tratamientos específicos para la violencia generada por la violencia sexual y otro tipo de violencias. Tenemos un programa que se llama el PICOVI. Y también hay programas un poco donde se fomentan los valores, ¿no? Los valores pues de igualdad del hombre y la mujer y demás. Pero vuelvo, el error que tiene, yo creo que es un error, el tratamiento es que es voluntario, es que si el interno quiere lo hace y si no, no. Entonces hay centros que tienen una violencia de género. Si, por ejemplo, el estar dentro por violencia de género o por violación está mal visto dentro de una prisión. Entonces, si hay muy pocos internos, los internos no quieren ir a acudir a ese programa o con esa psicóloga porque quedarían singularizados delante de los demás. Ah, que va el tratamiento de violadores, espérate, y puede tener consecuencias. Entonces, si no hay, aparte de los recursos, ¿no? Si no hay un número suficiente de personas que se apunten a esos cursos, pues no se hacen. Entonces, en los centros penitenciarios más chiquitos es muy difícil que se puedan hacer tratamientos de violencia de género. Se hacen más en los grandes y luego hay que garantizar, pues eso, un anonimato y una confidencialidad para que los demás internos no sepan a qué programas acudes. Hay una pregunta que tiene que ver nuevamente con el tema de los testigos, ¿no? Dicen, muchos testigos directos son cuidadoras o personas de limpieza que asisten a las casas. Muchas de estas personas no están en regla, es decir, no tienen papeles. ¿Estos testigos sirven como testigos? ¿Se las tiene en cuenta? ¿No se las tiene en cuenta? Sí, claro. Vamos, por supuesto. Yo además creo que los delitos, el delito de maltrato psicológico habitual, los delitos de maltrato físico habitual, es decir, ese que no se denuncia justo en ese momento con un parte médico, se nutre precisamente de esas amistades, de esas personas que van a casa, que han visto hematomas, que han visto algún incidente donde ella les ha relatado lo que ha sufrido. Sí, efectivamente, que son conocedoras y por supuesto que se las tiene en cuenta y mucho. Y bueno, no incoamo, yo no viene una testigo que está en situación irregular y yo no llamo al grupo de extranjería para que incluya un expediente de expulsión, no lo hacemos, me refiero. Luego extranjería hace su papel, pero vamos, sí es importante que tenga ese sistema de protección. Yo he tenido muchos testigos que están en situación irregular. Entonces, claro, no podemos criminalizarlas de esa manera porque entonces no acudirían al llamamiento judicial y de hecho muchas víctimas me dicen es que mi amiga está en situación irregular y no quiere venir por si tal, claro, pero claro que valen, por supuesto que valen. A ver, hay muchas otras preguntas y no logro verlas del todo. No sé si podéis verlas. Yo me está dando problemas para ver las preguntas que os están haciendo. No veo más. Porque veo
Veo muchos comentarios, pero preguntas no veo más. El tema de la formación y los talleres en los institutos para llegar a la juventud. Esta es una cosa también que yo creo que ya se ha comentado un poco, ¿no? Estáis haciendo talleres para llegar a la juventud, tanto desde el punto legal como desde el punto de vista policial. Bueno, a ver, ¿qué dice Álvaro? Yo sé que hay unidades que sí se dedican de policía local, agente tutor y demás a estas funciones en los centros educativos, ¿no? Con estas cuestiones. Lo que sí quiero decir es que yo siempre, y aprovechando que está aquí Silvia, yo creo que el tema de la violencia hay que tratarla desde abajo y en la igualdad. O sea, ahí es donde está el primer punto, porque yo cuando interrogo a muchos maltratadores, de la misma manera que hay muchas mujeres víctimas no son conscientes de que sufren violencia de género, muchos maltratadores tienen comportamientos absolutamente normalizados que forman parte de su forma de relacionarse con las mujeres. O sea que con hombres de cierta edad y cierto nivel cultural, es que les explicas determinados comportamientos y ellos no entienden que ese comportamiento no ya que sea delictivo, sino que ni siquiera es machista, no lo ven como un comportamiento, no tiene ningún tipo. Entonces, claro, yo muchas veces cuando hay sentencias de conformidad al juzgado y piden trabajos en beneficio de la comunidad, pues yo, por parte del Ministerio Fiscal, pese a que es una posibilidad que está contemplada, me enfado porque creo que estos delitos tienen que haber aparejado una pena de prisión. Ahora, que otra cosa es que este señor, porque la pena se infirió a 2 años, no ingrese en prisión y se le suspenda, como ha dicho ella, si no comete un nuevo delito, pero que 30 días de trabajos o 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dar una bofetada o amenazar de muerte a tu pareja, a mí me parece que es demasiado barato. Entonces las medidas o las penas tienen que tener un componente represivo importante y grave. Y a veces, efectivamente, estos trabajos en beneficio que están contemplados como una posibilidad, pues yo creo que no, porque al final el peso de la prisión pesa, ¿no? En muchos maltratadores, en otros no, les da absolutamente igual, tienen claro que su objetivo es la víctima y, bueno, les da igual ir a la cárcel o lo que haga falta, o sea, tienen absolutamente claro que... Pero bueno, en otras ocasiones yo creo que el componente, la gravedad de la pena tiene que ser un componente para disuadir a los maltratadores, ¿no? Y si la pena está contemplada de prisión, yo creo que los trabajos, como a veces se contemplan determinados tipos penales de violencia, yo desde luego no la comparto. Yo aprovecho para preguntaros si tenéis algún tipo de dato de qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con los maltratadores, ¿no? Porque digamos que hay opiniones de la que acabas de verter, ¿no? No soy partidaria o soy partidaria, pero ¿tenemos algún tipo de información más allá de los antiguos trabajos de Corsi que son del año 80 y que me parecen bastante anticuados y que hablan de una realidad distinta a la española? No sé si tenemos algún tipo de investigación de qué pasa con ellos. Quiero decir, los datos que nos ha dado Silvia a mí me parecen bastante espectaculares porque es una cuestión que no se conoce de cómo se están, de que no está pasando nada. O sea, que el maltrato es uno de los delitos como menos penados en ese sentido, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que pasan por las cárceles, con los que pasan por el programa PRIA? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué pasa o nos falta información? Nos falta información. Instituciones penitenciarias tienen la gran deuda de que no tenemos estadísticas de reinserción. Las hemos intentado, pedir a través de partidos políticos, lo que sea. Hay solamente un estudio hace muchos años en Cataluña y no se hace un análisis de si los programas sirven o no sirven para reinsertar, que eso es lo esencial que tendríamos que hacer. Habría que meter analistas de datos, además es fácil, yo creo que con el avance que tenemos tecnológico creo que se puede medir si hay reinserción o no, y lo único que tenemos son los ingresos de la gente que vuelve a cometer el delito, de gente que ya ha estado en prisión y que suele reincidir, pero no hay estadísticas de los resultados de los programas. Y eso es muy importante. Una carencia que es muy grave y que la estamos reclamando desde hace mucho tiempo. Hay una cuestión que también nos plantean a todos y es ¿qué opináis de las últimas encuestas sobre la opinión de los jóvenes españoles? Creo que salió hace 2 días esta encuesta. Silvia, empieza tú que estás en cámara.
Yo, a ver, yo os traía, por si como no, igual no he calculado bien el tema, a mí me ha preocupado mucho, yo me he descargado la estadística INE sobre los delitos de los menores y claro, me ha preocupado muchísimo porque en el año 2019 ha crecido los menores condenados por delitos sexuales un 28,8% más que el año anterior, un 28,8%. Esto tenemos que analizarlo, si es fruto de la sensibilización y de que la gente, las menores mujeres, tomamos conciencia de lo que son prácticas que deben ser denunciadas o no, o si verdaderamente aquí estamos haciendo mal la formación y la sensibilización en los colegios. Me ha parecido un dato alarmante y sí que lo traía. Y, por cierto, para aquellos partidos que dicen que no hay violencia de género, el 98,1% son varones de los que cometen los delitos contra la libertad sexual. Y yo las estadísticas que os he traído, vamos, en mujeres no, en violencia de género no hay, contra la libertad sexual hay 3 o 4, no hay más. El resto de los 3.000 y pico son hombres, para los que dicen que esto no tiene una perspectiva de género. ¿Y los demás? Yo a mí me preocupa seriamente porque es verdad que el número de... A ver, yo creo que el problema de la gente, chicos y chicas jóvenes, es que ellos han crecido en una sociedad de igualdad en cuanto a derechos, ¿no? O sea, ellos, bueno, pues tienen como muy arraigado que hombres y mujeres somos iguales en acceso a la educación, en acceso a la cultura, en acceso a determinadas, bueno, la mayoría de las profesiones, pero no se dan cuenta que la violencia de género sigue siendo una desigualdad estructural que late. No solamente los delitos contra la libertad sexual, donde, claro, lógicamente es que las agresiones sexuales son de hombres sobre mujeres o niñas, sino también otros delitos como los matrimonios forzados, la mutilación de genitales y, bueno, muy largo. Entonces, claro, ellos normalizan ciertos comportamientos porque, evidentemente, en el tema de las relaciones sexuales, el acceso a las redes sociales y a la pornografía ha también normalizado comportamientos donde tiene un componente clarísimo, o sea, el acceso a los jóvenes al material pornográfico y a lo que estereotipa la pornografía, pues lógicamente ha contribuido a todo esto, efectivamente. Entonces, bueno, todo lo creo que ellas, por un lado, normalizan ciertas conductas porque tienen claro que pegar un bofetón es un delito de violencia de género, pero no tienen conciencia que te coja el teléfono tu pareja y te registre el móvil sea un delito también, ¿no? Porque ellas dicen, bueno, es que yo también lo hago. Entonces, los delitos sexuales desde luego preocupan pues porque lógicamente la educación sexual que están recibiendo los jóvenes pues es una educación basada en sesgos, en roles, en estereotipos y en discriminación de mujeres. Entonces, por eso sigue en aumento. Entonces, ellos tienen como esa doble acceso a todo, una normalización de todo y ellos, bueno, como todos podemos ir al colegio, todos podemos estudiar una carrera, pues somos iguales chicos y chicas, ¿no? Falta mucho y sobre todo falta trabajar mucho con hombres, ¿no? Porque, bueno, siempre trabajamos, y lo ha dicho muy bien Silvia, yo creo que se trabaja sobre la víctima, las grandes olvidadas una vez que los maltratadores ingresan en prisión, la víctima ahí se queda muy difuminada. Pero también hay que trabajar con los hombres y hay que trabajar con las nuevas masculinidades. Y yo creo que esto es una cosa de una sociedad de hombres y mujeres y hay que trabajar, hay que dar referentes masculinos a los chicos y a las chicas. Entonces, no podemos solamente trabajar con niñas o con gente joven, hay que trabajar con hombres, porque es que es así, es que ellos forman parte de este mundo y de esta sociedad y son la otra mitad de la población. Entonces, no podemos seguir en este camino como una lucha de géneros, no lo es, como le están intentando plantear, no lo es. Entonces, bueno, ahí lanzo mi reflexión. Álvaro, si quieres, dinos algo. Nos quedan 8 minutos, no podemos alargarlo más porque además hay un viaje pendiente, entonces nos vamos a tener que ir. Hay una cosa que me parece que has comentado, Álvaro, que me ha dejado un poco preocupada. Has comentado el tema de no comentar las consecuencias de la denuncia a la persona que está denunciando. Yo tengo mis dudas, quiero decir que a mí me parece que lo que me he encontrado esto es una experiencia cotidiana, que vosotros trabajáis con muchas más personas, con muchas más mujeres en esta situación y seguramente tenéis mejor criterio, pero lo que me he encontrado es con mujeres
que están muy preocupadas porque no saben cuál va a ser su destino. Esa especie de carrera de obstáculos con la que se enfrentan una vez que denuncian. Entonces tienen miedo incluso a veces a denunciar para no encontrarse con esa carrera de obstáculos. Entonces no contarle las consecuencias, esta es una duda que tengo. Y la otra pregunta que tengo es, estamos trabajando aquí en la Carlos III, estamos trabajando en este proyecto de detección del miedo a través de un collar, a través de una joya, que avise directamente a la policía y la mujer no tenga que intervenir, sobre todo porque a veces se paraliza, ¿no? Y una de las, preguntando a las mujeres, lo que nos dicen es, estamos cansadas de tener que llevar nosotras el dispositivo. ¿Cuándo los dispositivos se van a poner a los hombres? Bueno, voy a compartir pantalla porque creo que se han mezclado aquí un par de cosillas. Vamos a ver para que la vean. A ver si llego. Aquí. Compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Creo que hemos mezclado dos conceptos, porque he ido yo también muy rápido. Hay dos cosas aquí a tener en consideración. La primera es la información que le damos a la víctima, dar a conocer a la víctima la totalidad de los recursos a su alcance. Aquí, por supuesto, se incluye explicarle su situación y lo que supone denunciar. La denuncia es solo el comienzo, no es denuncia si todo termina, ¿no? Da pie a un proceso judicial que todavía y sigue siendo largo y tedioso, ¿no? Ella hay que explicarle todos los recursos que tiene a su alcance, esa es la contrapartida, ¿no? Que el proceso es largo, pero el balance o el contrapeso son todos esos recursos que tiene ella a su alcance, ¿no? Darle toda esa información para que pueda tomar una decisión informada, valga la redundancia. Yo hablaba al final de dejar a un lado las consecuencias para el agresor. Eso es algo personal, de mi decálogo. No explicarle o no ahondar en qué le va a ocurrir a él, ¿no? Aquí entra en juego la disociación cognitiva de Leon Festinger. Ellas, por un lado, quieren ayuda, lo odian en ese momento, ¿no? Quieren denunciarlo porque han sufrido y seguramente el episodio violento más reciente esté muy reciente en su memoria, pero por otro lado, ellas no quieren que a él les pase nada, ¿no? Y durante el acto de la denuncia van a ser varias las veces en las que les surjan estas dudas, ¿no? Incluso lleguen a decir, no quiero seguir denunciando, me voy, aquí terminamos, ¿no? Entonces, yo siempre he abogado durante este tiempo de no entrar en detalles sobre qué le va a ocurrir a él. Hay que poner el foco en ella y en sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo positivo de denunciar? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Te vamos a acompañar, tus hijos van a salir de un ambiente violento, piensa en ellos, ¿no? A no ser que ella te pregunte, ¿no? ¿Qué es lo que digo? No podemos engañarla. Es decir, puede que te pregunte y te diga, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué vais a hacer con él? ¿Qué actuación procede? ¿No? Habrá que explicarle qué actuación procede y eso le va a generar a ella, ya os digo, y casi siempre en el 90% de los casos, muchas dudas al respecto de seguir o no con el proceso de la denuncia. Y la segunda pregunta no he acabado de comprenderla bien. Begoña, ¿poner dispositivos de seguimiento a los agresores? Claro, porque está el Cometa, y hay otro, el que utilizan aquí en Cruz Roja, que lo llevan solo ellas. Entonces, ellas lo que dicen es eso, nosotras además de ser agredidas, estamos como constantemente vigiladas, o sea, lo notan como una especie de intromisión en su vida privada, ¿no? Y dicen, pero a ver, si no hemos hecho nada, ¿por qué nosotras tenemos que llevar un aparato? ¿Por qué tenemos que estar controladas? ¿Por qué no tienen los aparatos ellos, pues todos los delincuentes, y cuando infringen pues el espacio, la distancia, no vienen a por ellos? O sea, y esto es una queja bastante reiterada tanto de ellas como de las profesionales de los puntos de atención a víctimas de violencia de género. Veo a Sira diciendo que no, porque sí, a ver, yo creo que si estamos hablando de los dispositivos telemáticos, no es cierto. El agresor lleva un dispositivo telemático generalmente colocado, la unidad track 2, que la lleva en el pie, y la víctima lleva un dispositivo que es la unidad track, que es la 1, ¿no? La lleva ella. Entonces, lo llevan los dos, porque de hecho se va a poner una señal de GPS para que salte la alerta en su caso correspondiente, con lo cual... Pero solo Cometa, solo lo hace Cometa eso, pero hay otro tipo... El de Cruz Roja, la Pro, no le lleva. Yo estoy de acuerdo en que al final es verdad que cuando muchas mujeres a mí me preguntan ¿y la orden de alejamiento o la orden de protección me va a proteger? Porque claro,
tenemos que tener en cuenta que el seguimiento de esas órdenes de protección se realiza por policías, pero claro, con número limitado, no hay un policía para cada víctima. Claro, el seguimiento lo hacen y además hacen una labor muy buena, llevando a cabo entrevistándose con ellas, son muchas veces conocedores de muchos incumplimientos de órdenes de alejamiento que ellas no quieren denunciar y que efectivamente ellos saben de primera mano que se están produciendo, contienen en muchas ocasiones la situación llamando al maltratador para dejar un poco, darle toques y tal, pero es verdad que cuando me dicen, yo es que tengo mucho miedo, y digo, pues oiga, si usted tiene mucho miedo, márchense, y dice, pero ¿por qué me tengo que ir que yo soy la víctima? Y yo la entiendo, o sea, es que encima es como una nueva victimización, o sea, que yo tengo una orden de alejamiento y el que se pasea por aquí con total impunidad es él, y el que encima hace un acto de chulería presentándose en el mismo bar donde voy yo es él. Efectivamente, es que el maltrato no acaba ni con el fin de la relación, ni con el fin del matrimonio y desgraciadamente ni con el fin de una orden de alejamiento. O sea, es que empieza muchas veces otro periplo a través del maltrato de los hijos, con ocasión de los regímenes de visitas, a través de los incumplimientos de las órdenes de alejamiento. Es decir, es que el maltratador, según va viendo mermadas sus posibilidades, pues va abriendo como nuevas vías para poder seguir maltratando a esa mujer. Entonces, bueno, pues siempre pues eso, innovando. Ahí ya voy a leer ya finalmente un par de comentarios. Nos dicen el tema de la dependencia económica y nos hablan de Bolivia, ¿no? Donde a una mujer, un agresor le arrancó la oreja y no le quería denunciar. Pues una dependencia económica importante. Claro, hablamos de dependencia económica, hablamos de dependencia emocional. Yo he tenido chicas muy jóvenes con hechos muy serios, ellos en prisión preventiva y ellas llorando que querían volver, que no podían estar con él, que le querían y que ya le querían. Es que no solamente la dependencia económica, es que la dependencia emocional, porque la víctima no es consciente de una situación de violencia de género, si está en ese círculo. Entonces, claro, el maltratador no siempre maltrata, el maltratador maltrata y luego recompensa y luego besa y luego da regalos y luego se porta. Claro, si no, no se mantendría una situación de maltrato. Ahora, eso únele una dependencia económica, una situación especialmente vulnerable con víctimas extranjeras o con situación irregular. O sea, bueno, es que todo esto luego le puedes ir añadiendo todos los componentes que tú quieras para ver la situación especialmente vulnerable que sufren mujeres con doble, con triple discriminación, aparte de su condición de víctimas. Pues nada, son las 6. Me había comprometido además a acabar puntualmente, ¿verdad, Cira? Porque nos tenemos que marchar, hay un viaje, hay unas clases. Os agradezco en nombre de la escuela y en el mío propio vuestros conocimientos, vuestras opiniones, todo lo que nos habéis contado. La idea de la violencia institucional que ejerce el Estado y que sigue manteniendo el Estado, Silvia, me ha parecido un elemento potentísimo. Es una de las formas de discriminación de la que habla la Declaración contra la Eliminación de la Violencia de Género de Naciones Unidas y es del 93. Creo que formaría parte, y muy pocas veces se habla, o por ejemplo el tema de Ángela Carreño, que nos contaba Cira. Creo que es un elemento a seguir trabajando, y los que estamos dentro, las personas que estamos dentro, cada cual desde su puesto y en la labor que nos toca, yo creo que estamos empujando a que esa violencia institucional cada día sea menos y que acabemos con una sociedad por los buenos tratos y libres, más seguras y más libres y sin violencia. Así que nada, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Cira, muchas gracias Silvia, a Jorge y a Eva. Como siempre, trabajar con vosotros es un lujo. Gracias a quienes estáis detrás y que estáis haciendo comentarios. Espero que haya servido y os esperamos en los siguientes seminarios. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Mañana, Gracias. por cierto, mañana hay un seminario también muy interesante sobre un tipo de violencia que ha surgido aquí en las distintas ponencias que habéis hecho, y es el acoso en el trabajo. Y justamente para tratar el convenio 190 que actualmente se está tramitando la ratificación en el Parlamento. Qué interesante. Emplazamos a todo el mundo mañana. Desde la Carlos III, con ese caso espantoso que ha salido, vamos a intentar que por lo menos no quede impune y que por lo menos las mujeres sufran lo menos posible. Dios. Muchas gracias.